Hoy te cuento la historia de un príncipe caído, un hombre que alguna vez tuvo un reino y que ahora solo buscaba un lugar donde morir. Un tipo que en el campo de batalla se comportaba como si no le importara absolutamente nada, como si cada pelea fuese la última y que aún así siempre salía vivo, aunque no parecía muy feliz por ello. Y bueno, la historia comienza en una especie de posada perdida, en un lugar helado, de esos donde la gente solo quería alcohol, calor y algo de compañía. Y vemos como un grupo de personas, mientras bebían, conversaban acerca de un hombre loco del que todos habían estado hablando. Según ellos, en plena guerra corría como un salvaje por el campo de batalla, que siempre parecía ir a donde más peligrosa estaba la pelea, y que desaparecía igual de rápido para meterse en otro combate. Decían que no valoraba su propia vida, que luchaba más por venganza que por dinero. De hecho, estaban seguros de que si algún día el imperio se metía en otra gran guerra, podían apostar lo que fuera a que ese hombre estaría ahí, en primera línea. Después de todo, parecía que ese tipo simplemente buscaba un buen lugar en el cual encontrar su fin de una vez por todas. Por cierto, cuando uno de los presentes con algo de curiosidad preguntó cuál era su nombre, la respuesta fue que según los rumores, era un príncipe de un reino caído y que parecía estar solo buscando un lugar para morir. Pero para ponernos un poco más en contexto acerca de todo esto, tenemos que retroceder en el tiempo, situándonos 10 años antes de esta conversación, justo cuando las cosas se fueron al carajo para nuestro prota. Vemos como en medio de un casino cualquiera, Mórbido Morales, sí, nuestro prota, el tercer príncipe del reino de Fiore, quien de hecho también era conocido como el afortunado, por pasar gran parte de su tiempo en las apuestas, en donde de hecho contaba con bastante suerte, apostaba todo lo que tenía, y con apenas 18 años estaba en racha, ganando una y otra vez, al punto de llamar la atención de Hernando, el mago de la corte de su reino. El tipo intrigado le preguntó cómo carajos lo hacía, y Mórbido simplemente respondió que ese día tenía mucha suerte, que no había nada especial en ello. Vemos como conforme el tiempo pasaba, los demás jugadores fueron rindiéndose y saliendo del lugar, pero Mórbido, lejos de conformarse, pidió que duplicaran las apuestas. Fue entonces cuando Hernando le advirtió que lo mejor sería irse antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo en ese momento, alguien se acercó con una sonrisa burlona y le pidió que debía huir mientras podía caminar, ya que en ese momento lo acusaron de ser trampa y le preguntaron si realmente creía que saldría ileso después de haberlos engañado de esa manera. Por su parte, uno de los tipos le comentó que por su comportamiento, claramente no era un noble, tal vez algún reizuelo sin importancia. Otros aprovecharon para decir que ese era aún más motivo para pelear con él, porque al parecer provocar al imperio siempre era una buena excusa para empezar una guerra. Claro, como era de esperarse, Mórbido perdió el control, volcó la mesa sobre ellos y con toda la rabia declaró que escucharan bien. Él era Mórbido Morales, el tercer príncipe del reino de Fiore, y que en ese momento les daría la paliza que se habían buscado. Y de hecho así fue, ya que el chico consiguió derrotarlos con bastante facilidad. Pero bueno, unas horas más tarde, luego del incidente, vemos como el prota se reunió con Katrina, su prometida, quien al parecer estaba molesta porque había llegado tarde a su reunión. Pero Mórbido le comentó que eso era porque había tenido que encargarse de varios asuntos. Después de todo, era que su padre se encontraba fuera del reino. Él era el único que podía hacerse cargo de varios asuntos importantes relacionados con la administración de su reino. Por cierto, su prometida de hecho era una princesa del imperio, quienes al parecer no estaban en muy buenos términos con el reino del prota. Pero bueno, ese detalle será importante más adelante. Mientras tanto, vemos como la princesa estaba molesta porque el chico no se tomaba en serio su relación. Después de todo, ella había tenido que esconderse y superar bastantes obstáculos para llegar hasta ese lugar. Después de todo, su familia no estaba de acuerdo con esa relación. Claro, Mórbido reconoció su error, comentándole que a partir de ese momento sería más cuidadoso. No obstante, también le pidió que mantuviera en secreto la noticia de que su padre estaba fuera del reino, ya que esa información podía ser muy peligrosa si llegaba a los oídos equivocados. No obstante, sus palabras terminaron de molestar aún más a la chica, quien se hizo la idea de que el prota ni siquiera confiaba al 100% en ella, tanto que terminó devolviéndole el regalo de compromiso que Mórbido le había dado hace unos meses. Además, remató diciéndole
diciéndole que no volvería a ponerse en contacto con él hasta que ella misma lo decidiera. Por cierto, vemos como al parecer toda su conversación con la chica había sido escuchada por alguien desde las sombras, y meses después nos enteramos que después de ese día, la relación ya inestable entre Fiore y el Imperio se rompió por completo. El Imperio dejó de lado las provocaciones y cruzó todos los límites. El conflicto creció tanto hasta que finalmente el Imperio invadió Fiore. Vemos como el castillo fue consumido por las llamas y Mórbido no pudo hacer nada para evitarlo. Finalmente la guerra contra el Imperio comenzó y desde el inicio fueron aplastados por completo. El tiempo pasó como una eternidad. Muchos se sacrificaron y parecía que la batalla nunca terminaría. Claro, Mórbido luchó en primera línea, perdiendo aliados y derramando sangre para proteger lo poco que quedaba. En ese momento, el hombre considerado el más fuerte del continente y el arma más poderosa de Fiore era de hecho el padre del prota. Pero sin su presencia, el Imperio empezó a inclinar la guerra a su favor. Al principio Mórbido pensó que era coincidencia, pero con el tiempo aceptó lo que no quería creer. Katrina lo había traicionado. Después de todo, en cuanto le dijo que su padre saldría de Fiore, la guerra comenzó y la única respuesta que recibió de ella fue una disculpa en una pequeña nota. Claro, eso lo dejó destrozado. Sin embargo, aún agotado y casi sin aliados, Mórbido siguió peleando hasta que un día, completamente rodeado por soldados del Imperio, ya sin armas, aceptó su muerte finalmente. Pero justo en ese momento vio como el mago de antes se sacrificaba para salvarlo, y otros soldados de Fiore hicieron justo lo mismo, lucharon para proteger la línea real. Por su parte Mórbido, quien ya no contaba con más opciones, les dio la espalda y huyó de su propio territorio. Vemos como en un principio se escondió, pero sabía que no podría permanecer así para siempre. No sabía qué había pasado con su padre, pero si no había regresado para ese momento, probablemente estaba muerto. Hasta que finalmente el chico también fue encontrado, y claro, comenzó a pensar que si moría en ese lugar, Fiore caería definitivamente, así que no le quedó más opción que suplicar porque le perdonaran la vida, recordando que sus caballeros se habían sacrificado por él. Por suerte el hombre que lo encontró, de hecho, terminó ayudándole, diciéndole que el Imperio pagaría algún día por lo que le habían hecho a su reino, así que por el momento debía huir. Desde entonces la realidad fue más cruel de lo que imaginaba. Todos habían perdido la vida y él no entendía por qué se había derramado tanta sangre. Y fue así como nació la leyenda del príncipe del reino caído, que buscaba un lugar para colgar los tenis y se lanzaba a las batallas más peligrosas. Y bueno, vemos como el prota finalmente había recibido algunas heridas serias en medio de una batalla, y de hecho terminó encontrándose con una voz que le parecía familiar, algo que de hecho pareció sorprenderlo. Después de todos los que sabían de su pasado habían perdido la vida, pero quedó frío al notar que el hombre frente a él era Lauren, sí, el mago que se sacrificó por él, y de hecho lo reconoció por la voz, aunque recordaba haberlo visto perder la vida. Por su parte, Lauren repitió que todo había sido culpa suya, que el reino cayó por su culpa y que el honor de Fiore se había perdido por completo. Obviamente el prota pensó que estaba viendo un fantasma, alguien que venía a castigarlo por sus pecados, y fue justo en ese momento cuando sintió la hoja de su espada atravesar su cuerpo. El chico había creído que perder la vida sería diferente, pero se dio cuenta de que incluso en ese momento lo único que hacía era castigarse. Entonces recordó algo que su padre le había dicho antes: los sucesores de la familia de Fiore nunca abandonaban su honor, sin importar lo que sucediese. Y justo en ese momento sucedió lo inesperado. Despertó en su cama, sin embargo ahora estaba en el cuerpo de un niño. De hecho, era su yo de hace más de 14 años. Claramente se trataba de una regresión, una segunda oportunidad para un hombre que creía que lo había perdido todo. Pero bueno, continuando con la historia, nos encontramos con algo que a Mórbido le voló la cabeza. Lo primero que vio al despertar fue a su padre, mirándolo y preguntándole si estaba bien. Esto ya que resulta que el chico había dormido durante 3 días seguidos, y claro, para él eso no tenía sentido, porque en su mente su padre ya estaba muerto. Así que lo primero que pensó al verlo fue que finalmente había llegado al infierno. Y de cierta forma, para alguien como él, que siempre puso el honor por encima de todo, pues no sonaba tan descabellado. Fue entonces cuando Mórbido finalmente empezó a fijarse mejor en lo que lo rodeaba. El lugar no parecía en absoluto el infierno que imaginaba. Un paisaje hermoso, hojas cayendo suavemente, no había demonios ni fuego eterno. Y justo cuando estaba intentando entender qué carajos pasaba, el tipo se volvió a desmayar. Pero bueno, cuando despertó, la realidad lo golpeó todavía más fuerte. Ahora tenía 13 años otra vez. Al principio creyó que todo era un sueño raro, o quizá esas visiones que estaba teniendo justo antes de perder la vida. Pero no, los recuerdos y los eventos de su vida pasada empezaban a repetirse exactamente igual. Y poco a poco fue aceptando lo que pasaba. Al parecer había regresado al pasado, justo a la
primavera del año en que cumplía 13. En otras palabras, le habían dado una segunda oportunidad. Y vemos como esa misma mañana alguien fue a despertarlo muy temprano, tal como él había pedido. Esto ya que el chico tenía entrenamiento con espada y ahora que planeaba aprovechar esa segunda oportunidad, tenía que aprovechar cada uno de los entrenamientos al máximo. Y bueno, apenas abrió los ojos, se levantó apurado para vestirse, pero su criada Ena le dijo que se calmara, que primero tenía que lavarse la cara. Sin embargo, fue en ese momento cuando le vino a la mente la imagen de la muerte de Ena en el futuro, y eso lo tocó más de lo que quería admitir, así que con emoción de volverla a ver, le pidió que le diera una bofetada bien fuerte para confirmar que todo era real. Además, de esa manera compensaría el no haber podido protegerla en su vida pasada. Claro, como era de esperarse, la chica se asustó y le preguntó si quería que cometiera un crimen contra él, pero Mórbido le respondió que no era un crimen. Después de todo, simplemente era una orden directa. Pero bueno, unas horas más tarde, estando ya en el entrenamiento de espada, todavía tenía la cara hinchada luego de la bofetada de la chica. Y en medio del entrenamiento, vemos como Mórbido se dio cuenta de que su instructor ya ni siquiera corregía su postura, solo lo hacía blandir su espada sin ningún sentido. Así que se preguntó desde cuándo Bernard enseñaba de esa forma, sin ninguna técnica, solo peleando de forma directa. Fue entonces cuando tuvo un pequeño flashback, recordando el porqué en su vida pasada el anciano había dejado de entrenarlo como era debido, y vemos como Bernard le comentó al rey que el príncipe había nacido con un talento bendecido, pero que al parecer no lo estaba aprovechando como era debido, explicándole que si al menos se esforzara, podría convertirse en el mejor espadachín del reino y en un arma muy poderosa para el reino de Fiore. Claro, en esa época Mórbido escuchó todo. Sabía que en ese punto de su vida él mismo no se esforzaba en los entrenamientos, que había dejado que las clases se volvieran combates vacíos sin enseñanza real, y que en lugar de mejorar, se había vuelto aún más perezoso. Así que decidió cambiar las cosas, diciéndole a Bernard que a partir de ese día quería ser entrenado de verdad, que daría lo mejor de sí. Claro, Bernard, un poco sorprendido, le respondió que no sabía qué motivaba ese cambio, pero que lo entendía, y sin darle tiempo de más, liberó su aura y declaró que desde ese momento, el entrenamiento sería serio. Se lanzó contra Mórbido tan rápido que este apenas logró defenderse, quejándose de que al menos debería darle tiempo antes de atacar con tanta fuerza. Aunque claro, en el fondo reconocía que había olvidado el poder de ese hombre. Después de todo, Bernard alguna vez fue llamado el demonio de la espada. Y bueno, tal como el chico lo pidió, el entrenamiento terminó alargándose bastante, y al final Mórbido terminó exhausto, prácticamente estaba al límite, creyendo que eso sí era entrenamiento de verdad, y que si no fuera por las experiencias como mercenario en su vida anterior, en ese momento ni siquiera podría moverse, pero también sabía que si seguía así, se desarrollaría mucho más rápido. Bernard por su parte también quedó sorprendido, aunque torpemente Mórbido había bloqueado todos sus ataques, pero de pronto fueron interrumpidos por Ena, apresurada con un mensaje urgente. Su majestad lo estaba buscando y debía partir de inmediato. Esto ya que resulta que Jones, uno de los nobles aliados de su padre, había traído a su hijo. Sin embargo, escuchar esto enfureció a Mórbido, poniéndolo en un estado de alerta, ya que recordaba perfectamente de quién se trataba. Era el traidor que se había aliado con el imperio y había abierto las puertas de su castillo al ejército enemigo. Así que Mórbido apretó los dientes y con un tono helado le preguntó a Ena dónde estaba ese hijo de fruta. Y bueno, más tarde, una vez en la cena con los invitados, todo parecía normal. Todos estaban en la mesa comiendo tranquilos y comportándose como si nada hubiera pasado. Incluso el padre del hijo de fruta comentó que el tercer príncipe había cambiado mucho, que ahora su físico estaba excelente, a lo que el rey, medio en broma, le respondió que en los últimos días Mórbido había cambiado tanto que ya ni siquiera parecía su hijo, y que seguramente había comido algo raro para cambiar tanto. Después de ello, el rey se dirigió a su visitante y le dijo que su hijo también era bastante inteligente, aunque le aclaró que en algunas áreas todavía mostraba ciertas debilidades. Y aquí es cuando el hijo del conde Jones, Javier, entra en escena. Primero observó a uno de los príncipes con cara de estar encantado, pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Mórbido, se le borró la sonrisa, porque claro, el prota lo estaba observando con mucha sed de sangre. De hecho, el segundo príncipe notó la tensión y le preguntó al prota si había algo entre él y ese muchacho, a lo que Mórbido, sin pensarlo, le susurró que sí, que ese chico lo había traicionado y le había clavado un puñal por la espalda. En su cabeza, Mórbido pensaba que ese mocoso siempre había fingido ser educado, digno y honorable, pero que en realidad siempre fue un corrupto desde el principio, y que bueno, quizá un par de buenas palizas podrían corregirlo, y para evitar que el pasado se repitiera, ya que recordaba perfectamente que en su vida anterior se había enfrentado a él en ese mismo momento, así que esta era la oportunidad perfecta para empezar a cambiar las cosas. Y bueno, una
Unas horas más tarde, sin darle vueltas al asunto, una vez estuvieron a solas, Mórbido le lanzó una espada de madera al perdedor de Javier, diciéndole que sabía que tenía cierta habilidad con la espada, a lo que el chico confirmó que sí, que algo sabía, pero le preguntó por qué quería saber eso tan de repente, a lo que Mórbido le respondió que ese reino no era lugar para caballeros de mente cerrada. Javier, algo molesto, replicó que él aún era solo un niño y ni siquiera era un caballero, pero Mórbido le contestó que aún así estaba destinado a convertirse en un caballero que serviría al reino, y al final el hijo de fruta tuvo que admitir que técnicamente eso era cierto. Y bueno, una vez el chico aceptó el reto, Mórbido no perdió más el tiempo y se le fue encima con brutalidad. El chico por su parte logró bloquear el primer golpe, pero entonces el prota, sin ningún pudor, le lanzó arena a los ojos. Claro, Javier empezó a quejarse de que eso no estaba en el código de caballería, pero Mórbido lo ignoró por completo, soltó la espada y pasó el combate cuerpo a cuerpo. De hecho, le bastó una patada bien puesta para que Javier cayera al suelo como si fuera un saco de papas. Y mientras se mantenía ahí, Mórbido recordó que en su vida pasada, este mismo chico había traicionado el honor de su propio padre, pasando información al imperio y provocando la caída de Fiore. Así que en ese momento Mórbido le dijo que su padre era un caballero respetable, un gran conde para el rey, y le preguntó si sabía por qué existía una posición así, cuál era su función real. Claro, Mórbido entendía que Javier solo quería sobrevivir, pero en esta vida Fiore no quería. Así que el prota le dejó claro que en ese ejército ya no habría caballeros con convicciones débiles y que eso también incluía a él mismo. Pero bueno, el segundo príncipe, que estaba observando todo, se acercó al prota y le comentó que su pelea de antes no había estado nada mal, admitiendo que Mórbido peleaba bastante bien. También le comentó que de hecho ya no sabía qué pensar de él. Después de todo, Mórbido siempre había sido el mayor alborotador del reino y el apostador número 1, pero el prota le aseguró que esa vida ya se había terminado, que dejaría atrás esas tonterías y se centraría en el futuro del reino. Obviamente esto dejó al segundo príncipe tan sorprendido que incluso le preguntó si se había golpeado la cabeza. Pero bueno, dejando todo esto de lado, por la tarde cuando el sol empezaba a ponerse, vemos como Mórbido seguía entrenando con espada. Había pasado todo el día dándole sin parar, tanto que Bernard lo elogió y le dijo que podía dejarlo hasta ahí, pero enseguida se puso serio. Había llegado el momento de que el chico aprendiera un método de maná. El prota preguntó si le enseñaría su propio método, pero Bernard le respondió que no, que le enseñaría el mejor método para alguien de la realeza, el método de Fiore, un método refinado con un flujo de energía equilibrado, eficiente y excelente. Aunque Mórbido recordó que en su vida pasada había dominado ese método casi a la perfección, incluso siendo solo un mercenario, así que no estaba seguro de que si esa técnica sería suficiente. Bernard, por su parte, le preguntó si estaba pensando en otra cosa, a lo que el prota le respondió que solo reflexionaba, aunque luego le pidió que le recomendara a alguien de la Guardia Real, alguien que tal vez no fuera tan hábil, pero que tuviera un potencial excepcional. En su cabeza, Mórbido pensaba una técnica que no había aprendido en su vida anterior. Bernard se quedó pensando y le dijo que si buscaba potencial bruto, el nombre ideal era Jared. Y de hecho, al escuchar su nombre, Mórbido recordó cómo en su vida pasada lo había visto al final de la guerra. Y de hecho, era un caballero tan mediocre que sorprendentemente seguía vivo. Apenas parecía entrenado, pero una vez le dijo que si pudiera volver atrás, entrenaría como si estuviera en el mismísimo infierno. Así que Mórbido sabía que ese tipo tenía un talento natural increíble, pero nunca lo perfeccionó. Así que decidió que en esta vida lo encontraría y lo convertiría en su caballero, para así meterle algo de sentido común en la cabeza. Tras esto no perdió tiempo y fue al centro de entrenamiento de los caballeros, diciendo que solo estaba ahí para ver cómo iba el grupo. Y un caballero le dijo que todos estaban esforzando mucho, y el prota reconoció que eso era cierto. Los caballeros de Fiore siempre habían sido dedicados, pero en ese momento preguntó específicamente por Jared, y el comandante no tardó en señalar una esquina, y de hecho ahí estaba el novato. Claro, en cuanto lo vio, el prota entendió el problema. Lo que Bernard había dicho antes era totalmente cierto. Jared levantaba la espada como un robot, sin ponerle voluntad, y así es como había terminado siendo una espada oxidada en el futuro. Sin dudarlo, el prota le pidió al caballero una espada de madera, diciéndole que quería practicar con uno de los caballeros, quería luchar contra ese flojo, señalando directamente a Jared. Y bueno, luego de esto vemos como unos minutos después, finalmente ya estuvo todo el mundo reunido para ver el dichoso duelo, incluso el mismísimo comandante de los caballeros. Mientras tanto, los caballeros por su parte
parte, medio preocupados, le decían al novato que tuviera cuidado. Después de todo, no era cualquier oponente, iba a enfrentarse al príncipe. Mórbido, por su parte, dijo que ya estaba cansado de escuchar que Jared tenía gran potencial como caballero, y por eso quería comprobarlo con sus propios ojos, ver de primera mano qué tipo de guerrero era. Jared, por su parte, aceptó el desafío y con una sonrisa le pidió que no lo decepcionara. Y bueno, sin darle más vueltas al asunto, el prota avanzó rápido y para sorpresa de todos, Jared bloqueó los primeros ataques como si nada. Los caballeros empezaron a murmurar entre ellos, comentando que sus movimientos eran precisos, afilados, pero que aún así el príncipe no se estaba quedando atrás. Jared, sin embargo, notó algo raro. Los ataques de Mórbido no eran los típicos golpes torpes de un niño, había algo en su consistencia. La distancia de cada movimiento era exacta, calculaba al milímetro. Parecía como si ese chico se estuviera adaptando perfectamente a su propio ritmo, como si supiera exactamente qué hacer para igualarlo. En la cabeza de Mórbido, sin embargo, la cosa estaba simple. Todo eso le estaba resultando aburrido, porque lo que estaba haciendo hasta ahora era puro teatro. Así que decidió pisar el acelerador, aumentando la fuerza de sus golpes. Y aún así Jared seguía bloqueando, demostrando unos reflejos increíbles, hasta el punto de esquivar y contraatacar. No le estaba resultando fácil, y eso era sorprendente viniendo de un niño. Pero bueno, cuando Jared se puso en modo ofensivo, el prota apenas logró bloquear todos sus ataques. Y claro, aunque tenía la experiencia de una vida pasada, su cuerpo seguía siendo el de un niño. Así que sabía que ganar era complicado, pero pelear, eso sí que podía. En un momento clave, el chico soltó un golpe que casi desarma a Jared, rompiendo su guardia y acertándole de lleno en el hombro. Los caballeros se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo carajos había hecho eso? Por su parte, el prota, medio burlón, le preguntó si se estaba conteniendo, a lo que Jared obviamente respondió que no, aunque admitió que todo le parecía raro. Estaba convencido de que lo estaba presionando, pero cada vez era él quien se veía rodeado por ataques rápidos y precisos. De hecho, uno de esos golpes casi le da en el cuello y solo pudo esquivarlo por un pelo. Esto le irritó bastante, así que decidió usar una técnica de control de maná, incluso contra un niño. Esa decisión hizo que todos se quedaron helados, pero Mórbido, con un movimiento rápido, logró esquivar su poderoso ataque, aunque perdió un mechón del cabello en el proceso. Los caballeros que observan todo empezaron a gritar que Jared estaba loco y preguntaron si el príncipe se encontraba bien. El prota, claro, bastante tranquilo, le respondió que no pasaba nada, que las peleas siempre terminaban así, y le ordenó a Jared que tomara de nuevo su espada. Y mientras se vendaba la herida, el prota sonrió y le dijo que ahora sí, la cosa se estaba poniendo divertida, así que no había razón para detenerse. El siguiente intercambio de golpes fue mucho más intenso, con ataques pesados de ambos lados, y Jared empezó a notar la diferencia. Ese príncipe no era como él. Mórbido estaba empujando al máximo, forzando el combate a su límite, usando todo lo que tenía. Y vemos como en medio de la pelea, Jared sintió como su sangre empezaba a hervir. Era algo que nunca le había pasado, ni siquiera enfrentando a rivales más fuertes. Poco a poco empezó a desgastar la defensa de Mórbido, pero también entendió que aún siendo tan joven, ese príncipe estaba despertando algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Y bueno, en un momento en que parecía que tenía la ventaja, Jared esquivó un golpe y vio la apertura perfecta para contraatacar. El espadazo decente fue tan fuerte que partió la espada de Mórbido a la mitad, y ante eso el prota finalmente le dijo que eso era todo, que el duelo había terminado y que Jared había ganado, aunque dejó claro que solo lo logró porque usó un método de maná. Aún así, en lugar de molestarse, Mórbido le dijo que había aprendido algo importante de él y se lo agradeció. Pero Jared, sorprendido, respondió que en realidad era él quien debía darle las gracias. Después de todo, nunca había visto un espíritu de lucha tan grande, ni una obsesión tan fuerte como la que tenía el prota. Se preguntaba cómo alguien tan joven podía mostrar tanta determinación. Mórbido, por su parte, viendo que Jared se quedaba en silencio, le soltó que no se quedara ahí parado, que acababa de hacer sangrar al príncipe y que no era momento para quedarse como estatua. Así que Jared se fue a buscar algo para tratar la herida, y Mórbido, aprovechando la distracción, se dejó caer en el suelo agotado. Después de todo, ese enfrentamiento había sido más extenuante de lo que esperaba. Mientras tanto, en los alrededores, los demás caballeros comentaban lo increíble que había sido todo el combate. Y en ese momento, el capitán de la Guardia Real, Sanet, apareció y se acercó con calma, observando la situación y prestando atención para entender qué demonios había pasado exactamente. Pero bueno, unos días más tarde, mientras Jared andaba por los alrededores, volvió a encontrarse con Mórbido. El tercer príncipe, sin más rodeos, le pidió que lo acompañara porque tenía algo importante que mostrarle, a lo que Jared, medio serio, le dijo
dijo que necesitaba entrenar, pero Mórbido le respondió preguntándole si al fin había arreglado su mentalidad, porque todavía le debía eso y que ahora tenía que pagar esa deuda. Así que tras escuchar estas palabras, Jared no tuvo más opción que aceptar, y el prota comenzó a creer que por fin ese tipo tenía algo de motivación, aunque todavía no era suficiente. Pero al menos ya estaba en un punto decente. Por su parte, Jared quiso saber a dónde iban, pero Mórbido se lo negó, asegurándole que no sería peligroso. Además le dijo que iba a llamar a otra persona para que los acompañara, y en ese momento gritó por el pasillo llamando a Hernando, el mago de la corte real. Claro, este último apareció preguntando qué quería el príncipe, a lo que Mórbido le comentó que necesitaba su ayuda para visitar el lugar al que iban. Mientras tanto, Hernando respondió que le encantaría, pero que estaba ocupado. O bueno, eso hasta que el prota le recordó una pequeña deuda de apuestas que todavía tenía con él, explicándole que si aceptaba acompañarlos en el viaje que harían, no tendría problema en perdonar todo el dinero que le debía. Claro, Hernando sorprendido le preguntó si hablaba en serio, y Mórbido muy seguro le respondió que claro, ya que él nunca mentía. Incluso le dijo que Jared sería el testigo de su palabra, así que ambos tendrían que acompañarlo sí o sí. Hernando, viendo que no tenía escapatoria, aceptó, pero quiso saber cuál era el destino. Fue ahí cuando el prota finalmente le reveló que se dirigían a la espada en la montaña, donde al parecer tomarían todos los tesoros de la mazmorra de los ancestros. Y bueno, más tarde, ya dentro de la mazmorra, Hernando, como era esperarse, iba mirando a todos lados y comentó que ni siquiera sabía que existía un lugar así en el reino. Mientras que por su parte Jared, curioso, preguntó qué había al final de esa caverna, y el prota respondió que ahí estaba la famosa espada de la montaña. Al escuchar esto, Jared reconoció de inmediato la leyenda del progenitor de la familia, y Mórbido lo confirmó, recordando que en su vida pasada, cuando el imperio tomó el territorio de Fiore, descubrieron esa mazmorra con la reliquia sagrada que escondía todo el legado de los Fiore. En ese entonces eso causó un revuelo enorme, pero por el momento el camino por el que ahora transitaban solo se había usado como ruta de escape. Por eso el legado terminó en manos del imperio, antes de que cualquiera de la familia supiera de su existencia. Pero ahora era distinto. Mórbido tenía una segunda oportunidad, y sobre todo lo sabía. No había prisa, no huiría como antes. Esta vez avanzaría y vería con sus propios ojos la reliquia del ancestro de los Fiore. Y bueno, vemos como los chicos atravesaron un corredor sombrío hasta llegar a un claro. Hernando notó que el camino llevaba directo a la montaña y preguntó dónde había conseguido Mórbido la llave de esa puerta, a lo que este último pensó que no sería buena idea decirle la verdad, así que simplemente inventó una excusa barata. Mientras tanto, en su cabeza sabía bien que estaba escondida en la sala de estudios, tal como en su vida pasada. En aquel entonces pagó caro por no usar el conocimiento que tenía, pero ahora estaba explotándolo al máximo. Pero bueno, en el camino Hernando se cortó al pasar por unas ramas afiladas como espinas de rosas. Mórbido por su parte les advirtió que tuvieran cuidado, que bastaba con pasar cerca para lastimarse. Y al ponerse él al frente, Hernando se acercó a Jared y le susurró que si el príncipe había comido algo raro últimamente. Después de todo, no entendía por qué actuaba de esa manera, a lo que Jared respondió que él también notaba algo extraño en su comportamiento. Mientras tanto, Mórbido, sin mirar atrás, les ordenó que se apuraran. Hernando solo comentó que al menos el temperamento del príncipe no había cambiado mucho, pero de pronto el prota se detuvo y les pidió que guardaran silencio, esto ya que había una manada de lobos cerca, y les advirtió que se movían en grupo, lo que es imposible saber cuántos eran. Jared por su parte le preguntó cómo lo sabía, y el prota simplemente contestó que lo había leído en un libro, pero el chico siguió explicando que los lobos aún no los habían detectado, así que simplemente tenían que pasar con mucho cuidado. Claro que la suerte duró muy poco, ya que Hernando terminó aplastando una rama seca y delató su posición. Claro, intentó disculparse, pero ya era tarde. Un lobo se le lanzó encima y casi le arranca la cabeza. Por suerte, Jared reaccionó rápido y le cortó el cuello al animal antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, el prota lo felicitó, pero el verdadero problema era que ese ataque había llamado la atención del lobo alfa, que de hecho ya estaba aullando para reunir al resto de la manada. Jared les ordenó que se pusieran detrás de él y cargó su espada con maná. Así que cuando los lobos se lanzaron, fue lo bastante rápido para acabar con dos de ellos de un solo golpe. Mientras tanto, Hernando lo elogió, diciendo que eso era lo esperado de un caballero de la Guardia Real. El prota estuvo de acuerdo, aunque dijo que eso no era suficiente, porque todavía quedaban muchos, y Jared ya comenzaba a cansarse. Entonces el prota le comentó a Hernando que su padre nunca había confiado en las habilidades mágicas que él tenía, pero que él sí creía que podía haber mejorado. Hernando, al escuchar esto, sonrió y le preguntó al príncipe si quería ver el poder máximo de un mago de batalla, y sin esperar respuesta invocó varias bolas de fuego, mientras que Jared apenas entendió la situación cuando vio una bola de fuego venir directo hacia él. Claro, logró moverse a tiempo y la explosión solo alcanzó a los lobos.
Pero bueno, finalmente, tras todos estos contratiempos, llegaron a la cima de la montaña de la espada. Jared miró alrededor y dudó que ese fuera el lugar, ya que no parecía haber nada, mucho menos una reliquia sagrada. Pero Mórbido estaba seguro, solo que todavía no estaba viendo lo que debían ver. Pero poco después, el chico notó una pequeña piedra brillando y les dijo que había que sacarla. Hernando, agotado, se quejó, diciendo que esa misión era demasiado para un mago. Pero para su sorpresa, al tirar de la piedra, vieron que estaba incrustada en el pomo de una espada. De hecho, era la espada de la montaña. Por su parte, Hernando observó que parecía recién forjada y que en la hoja estaba grabada la palabra culpable. Jared preguntó si esa era la reliquia del fundador, pero Mórbido le respondió que nadie podía saberlo con certeza. Sin embargo, justo en ese momento la montaña entera empezó a temblar y para su mala suerte el suelo terminó derrumbándose. Y lo peor de todo fue que todos cayeron dentro de una enorme caverna subterránea. Y bueno, curiosamente el lugar donde cayeron no era cualquier agujero. Justo en el centro hay un enorme cristal que emanaba una aura mágica bastante intensa. Jared, mientras intentaba levantarse, casi llora del coraje porque Mórbido había aterrizado directamente encima de él. Por suerte había alcanzado a usar su método de maná para protegerse, así que salió relativamente ileso. El prota, en cambio, bromeó diciendo que no había sido un mal aterrizaje. El que sí salió como si nada fue Hernando, que descendió flotando gracias a su magia y ni siquiera se ensució. Eso sí, Mórbido no dejó pasar la oportunidad de reprocharle, preguntándole si había ignorado la seguridad del príncipe solo para protegerse él mismo. A lo que Hernando, muy tranquilo, le dijo que fue una emergencia y que no tuvo tiempo de pensar. Pero la conversación se cortó de golpe cuando Hernando escuchó un ruido extraño a sus espaldas y al girarse lo que vio le borró la sonrisa. Un fantasma, o bueno, algo muy parecido. Mientras que Mórbido, al mirar, también se quedó muy serio. Frente a ellos estaba nada más y nada menos que un caballero de la muerte. El chico sabía perfectamente lo que tenían enfrente y le ordenó a Jared que se levantara. Jared, todavía desubicado, preguntó dónde estaban, pero en cuanto vio al caballero de la muerte, la sangre casi se le hiela. Aún así, desenvainó su espada y se puso delante del príncipe, asegurándole que él se encargaría del enemigo. Mientras tanto, Mórbido recordaba que un caballero de la muerte era un guerrero que tras morir regresaba con más fuerza que en vida. Sin embargo, notó algo distinto. Este no era hostil, parecía simplemente proteger la mazmorra y especialmente hacia él no mostraba intención de atacar, probablemente por llevar la sangre del fundador. De hecho, cuando el prota se acercó, el caballero no hizo nada agresivo, solo desenvainó su espada y la clavó en el suelo, como si fuera un gesto simbólico. Entonces el caballero habló. Su tono y presencia eran tan imponentes como condescendientes. El prota, por su parte, algo confundido, le preguntó quién era y la respuesta lo dejó helado. Se trataba de Eric Fiore. Hernando casi se atraganta al escuchar ese nombre, porque cualquiera sabía quién había sido. El espadachín que dominó todo el continente con una sola hoja, fundador de la familia Fiore y primer rey. Por su parte, el prota preguntó si él era el primero en llegar hasta esas instalaciones desde la época del fundador, y Eric confirmó que sí, y añadió que si no fuera descendiente directo, ni siquiera habría podido tomar la espada que llevaba consigo. Jared, incrédulo, preguntó si esa era realmente la reliquia del fundador, y Eric lo confirmó. Sí, él había usado esa espada. Mórbido, por su parte, le dijo que se sentía mal por haberla tocado, pero Eric lo ignoró y pidió que los descendientes de Fiore le dijeran el motivo de su visita, a lo que el prota, con toda la formalidad posible, se presentó como el tercer príncipe de la actual generación y pidió que le fuera conferido el legado del fundador, mientras que Eric simplemente se giró y le dijo que finalmente había llegado el momento de cumplir con su deber y que le otorgaría aquello que buscaba. Mientras tanto, Mórbido lo siguió en silencio. Por su parte, Jared, detrás, intentaba asimilar todo lo que estaba viendo. Estaban en la mazmorra del fundador, en medio de una montaña, hablando con un caballero de la muerte. Jamás habría imaginado algo así. Y perdido en sus pensamientos, Jared fue interrumpido por el propio Mórbido, que le preguntó por qué estaba parado como estatua. Justo en ese instante, Jared tuvo una visión fugaz, un recuerdo de su vida pasada, una conversación con el propio príncipe. Pero claro, lo descartó pensando que estaba alucinando. Finalmente decidió seguir caminando junto a ellos, y vemos como el caballero de la muerte se acercó al enorme cristal en el centro de la caverna y se sentó frente a él. El cristal rápidamente comenzó a brillar con fuerza, y Eric comentó que esperaba que todo aquello valiera la pena. Un instante después, vemos como Mórbido abrió los ojos, pero estaba en un lugar completamente diferente. No tenía idea de dónde estaba y vio como una figura se aproximaba. Al principio pensó que sería el fundador, pero de pronto notó que no era humano. Era una criatura humanoide sin rostro ni colores, que sin decir palabras se lanzó a atacarlo con una espada. Para su sorpresa, esa criatura podía usar maná, y no de cualquier forma. Aplicaba un método preciso, llevando la mano al pecho y luego a la hoja, guiando la energía mágica con una exactitud impresionante. Por su parte, Mórbido entendió que le estaba mostrando cómo se usaba esa
ese poder, como si fuera un entrenamiento práctico. Vemos como la criatura lo invitaba a probarlo, y el prota se preguntaba si era porque quería que replicara sus movimientos, aunque tras ello la criatura rara arremetió contra el chico, quien se vio obligado a iniciar una especie de combate. Y bueno, en medio de esa extraña lucha, comenzó a pensar que su ancestro debía estar loco, entrenando de esa manera a alguien que ni siquiera dominaba un método de maná, pero enseguida comprendió que ese era uno de los mejores métodos de enseñanza práctica, el combate real. Claro, solo alguien como él, con una segunda oportunidad de vida, podría aprovecharlo plenamente. Fue entonces cuando Mórbido logró usar maná con ese método y atrajo la atención de la criatura. Desenvainó su espada con energía, aún sin plena certeza de lo que hacía, y se lanzó al combate. Claro, el prota, mientras eso ocurría, pensaban que debía fortalecerse lo más rápido posible. Después de todo, muy pronto el imperio se volvería más ambicioso e intentaría conquistar el reino de nuevo, pero esta vez destruiría al imperio por completo. No cometería los mismos errores del pasado, y la esgrima de Eric Fiore, su ancestro, sería la guía de todo esto. El chico planeó absorber ese legado, costara lo que costara, y vemos como él y la criatura intercambiaron golpes con una sonrisa, como dos guerreros satisfechos en medio de la batalla. Pero bueno, mientras todo esto ocurría, vemos como Jared despertó en el centro de entrenamiento del castillo, y luego notar que tenía el cabello chamuscado, comprendió que lo ocurrido anteriormente no había sido un sueño común, y rápidamente sintió que algo estaba oculto en las sombras. Pero cuando la figura finalmente apareció, se encontró con un doppelganger, una copia de sí mismo que probablemente era una prueba dejada por el Caballero de la Muerte. Jared rápidamente preguntó su nombre, y la copia respondió que su nombre era Jared, igual que él, y añadió que era inútil huir del destino, que nunca sería un auténtico guardia real, afirmando que su verdadero deseo era llevar una vida tranquila lejos del tercer príncipe, porque mientras más cerca estuviera de él, más miserable sería su vida. Jared, por su parte, respiró hondo y pensó que si fuera su yo del pasado, habría aceptado todo eso, pero ese chico Mórbido había encendido una llama dentro de él, así que respondió que la copia no sabía nada, que era solo una sombra, diciéndole que una espada, una vez desenvainada, no podía retroceder. No importa cuánto se piense antes de atacar, cuando más se piensa, más difuso se vuelve el golpe. La copia, por su parte, calificó esa forma de pensar de arrogante, y con una espada de maná lanzó su primer ataque. Y vemos como ambos Jareds estaban en igualdad de poder. El original notó que el adversario era precavido, no tomaba riesgos, usaba una esgrima defensiva. El Jared del pasado habría perdido la pelea, pero el actual quería algo más. Buscaba un combate divertido, no un duelo predecible y aburrido, y así fue como acertó justo en el pecho de la copia. Sin embargo, tras el impacto, no se derramó sangre de la armadura, sino una baba oscura y repugnante. Vemos como tras ello, finalmente la copia se desintegró y reveló su forma real. Se trataba de un enorme golem, y Jared comprendió al instante que aquello era de hecho una prueba del Caballero de la Muerte. También supo que el príncipe estaba enfrentando algo similar en ese momento. Claro, pensó que Mórbido debía vencer a cualquier costo. Mientras tanto, finalmente regresamos al escenario donde el príncipe enfrentaba su prueba, el desierto, que de hecho parecía un escenario de guerra. Las rocas llevaban cicatrices de combate, con espadas, y el príncipe parecía derrotado y hundido en una de las grietas. Por su parte, la criatura se acercó para asestar el golpe final, desatando una enorme explosión. Pero por suerte esta fue causada por el impacto de su espada contra la de Mórbido, quien de hecho había logrado levantarse al último instante. Claro, el prota se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que comenzó su prueba, ya que ahora era mucho más peligroso que al inicio. Aún así, gracias al duelo prolongado, había aprendido a usar un nuevo método de maná. Ahora con ese cuerpo podía manejar bien su espada, y se dio cuenta de algo importante. La criatura seguía de pie prácticamente intacta, pero su espada estaba casi completamente destruida, así que esa era la clave. Y vemos como en el siguiente segundo se hizo polvo, y poco después, todos los alrededores empezaron a desvanecerse. No solo la criatura, sino también el lugar en el que estaban, y Mórbido entendió que el tiempo había terminado, y agradeció silenciosamente por la lección. Tras ello, con lentitud, abrió los ojos, y finalmente volvió a la realidad. Ambos ya estaban despiertos. Jared, por su parte, estaba de pie, y el Caballero de la Muerte comentó que habían tenido un buen sueño. Claro, Mórbido le preguntó qué había sido exactamente eso, y el caballero explicó que era un plan dejado por Eric, su antecesor, porque sabía que eventualmente uno de los herederos de Fiore aparecería en ese lugar. Tras ello, Mórbido pensó que en su vida pasada la montaña de la espada había sido completamente destruida, lo que impidió que cualquier miembro de la familia Fiore llegara hasta esa mazmorra y recibiera la prueba del fundador. Mientras tanto, le preguntó si el fundador utilizaba otros métodos de maná, pero el caballero respondió que no, que ese método fue el último legado de Eric, fruto de toda la sabiduría adquirida en sus viajes y batallas. Él fue el primero en dominar el llamado
método puro. Mórbido por su parte le preguntó por qué ese poder no se había transmitido directamente a los herederos, a lo que el caballero explicó que la mazmorra solo se abría en el momento adecuado, así que su apertura ahora señalaba que era hora de usar ese poder, pero que la verdadera razón debía descubrirla por su cuenta. Y cuando le preguntó el nombre del método, el caballero respondió que se llamaba ruptura del alma. Luego pidió que el tercer príncipe se arrodillara para recibir el legado de su antecesor. Y cuando Mórbido lo hizo, el caballero puso su mano sobre su cabeza y le dijo que nunca temiera a ningún enemigo, que actuara de acuerdo a sus convicciones y cumpliera con el deber de los Fiore hasta el fin de sus días. Pero bueno, antes de desaparecer, el caballero le tiró el cabello y ordenó que recordara aquello con firmeza. Un Fiore nunca abandona su honor, incluso si eso significaba su propia muerte, pues ese era el deber de un Fiore. Tras esto, vemos como en la mañana siguiente, Enna despertó al chico bruscamente, abrió la ventana con fuerza y comentó que debía estar cansado, pues había vuelto tarde la noche anterior, a lo que Mórbido respondió dándole la excusa de que había ido a visitar el archivo real en el palacio, a lo que ella le preguntó el por qué de pronto hacía eso. Después de todo, no era algo muy común en él, y él le dijo que buscaba un documento específico. Entre todos los registros históricos de la familia, encontró una nota que decía que el fundador tenía un hermano, un hombre que había abandonado su honor y fue completamente borrado de la historia, sin dejar ni siquiera su nombre, y nos revelan que ese hombre era el caballero de la muerte que él había encontrado antes, el verdadero portador de la espada que ahora empuñaba, aunque en ese momento Enna interrumpió sus pensamientos y le dijo que debía cambiarse de ropa inmediatamente, pues su majestad lo estaba buscando. No sabía muy bien por qué, pero mencionó que después de reunirse con Hernando, el rey lo había llamado inmediatamente. Claro, al escuchar esto el chico se preocupó, recordando que al salir de la mazmorra, Hernando le había dicho que reportaría todo al rey. Claro, el prota le preguntó si eso realmente era necesario, y el mago confirmó que sí. Pero bueno, minutos más tarde, finalmente se reunió con el rey, y su padre le dijo que no solo había salido del palacio sin permiso, sino que también había descubierto la mazmorra secreta del fundador, escondida dentro de la montaña de la espada. Al escuchar esto, el prota no tuvo más alternativa que confirmar que eso era cierto, y su padre preguntó si era capaz de controlar la espada que ahora empuñaba, a lo que, como era de esperarse, el chico respondió que sí, aunque tras ello su padre se acercó y le comentó que había escuchado decir que su hijo había cambiado mucho en los últimos días, dicho por Enna, Bernard e incluso por el propio Hernando. Así que le cuestionó qué carajos había causado ese cambio tan drástico en él. Así que sin más opciones, el prota le explicó que había tenido un sueño, y en ese sueño cometió un crimen gravísimo. Pero bueno, cuando su padre preguntó cuál era el dichoso crimen del que hablaba, el prota le comentó que fue no proteger a Fiore hasta el final. En ese sueño ocurrió una gran guerra y muchas personas fueron masacradas. Claro, él hizo lo posible para ganar, pero al final falló, y cuando el reino cayó, huyó, perdió el honor y murió solo y deshonrado, explicándole que cuando se despertó, se dio cuenta de que el collar que su madre le había obsequiado había desaparecido, así que pensó que tal vez ese sueño en realidad era una advertencia de ella. Su padre, tras escucharlo todo, le preguntó cuál había sido la causa de la caída del reino en ese sueño. Pero Mórbido pensó que aún era pronto para mencionar al imperio, ya que estaba tratando de cambiar el futuro, y había una posibilidad de que el imperio ni siquiera invadiera. Así que respondió que no estaba muy seguro, que únicamente vio un ejército que no identificó. El rey, tras escucharlo, le comentó que estaba bien, que él tampoco sabía si eso fue solo una pesadilla o una verdadera advertencia, pero se sentía feliz de que su hijo estuviese dando lo mejor de sí. Mórbido, por su parte, reflexionó que todo lo que estaba haciendo era para pagar los pecados de su vida pasada. Entonces el rey dijo que había otra cosa que necesitaba escuchar y le pidió que le entregara la espada. En ese momento, tras ello, explicó un poco de quién era Eric Fiore. Su antecesor era un genio que había empuñado una espada. Apenas aprendió a caminar, fue el primero en muchos caminos y grabó su nombre en historia del continente. Solo con su poder, en ese punto, era considerado el hombre más poderoso del continente, uno de los espadachines más fuertes del mundo. Mientras tanto, el prota comentó que nunca había entrado en el salón de entrenamiento de su padre, y este último le explicó que pensaba que ninguno de sus hijos tenía talento para la espada, pero ahora su opinión parecía haber cambiado. Tras esto, el rey desenvainó su espada y le preguntó al prota qué consideraba que era talento con la espada: fuerza, reflejos, velocidad, sabiduría en combate, comentándole que no, aunque una persona tuviera todo eso, no la convertía en un verdadero espadachín. Lo más importante era ese elemento que hace que alguien supere sus límites, algo más poderoso que el miedo o el sentido de justicia. Tras esto, el rey concentró
encontró tanto poder que su aura cambió por completo. El maná que emitía era de un color diferente, y al enfundar la espada nuevamente, dijo que quizá no sabía el nombre exacto de eso, pero que quizás podría llamarse algo como destino. Mórbido por su parte le preguntó si realmente creían al destino, a lo que el rey respondió que todo dependía de la interpretación de cada uno, palabras que de hecho dejaron un poco confundido al prota, quien comenzó a pensar que en su vida pasada tal vez no estaba destinado a seguir el camino de la espada, pero ahora en esta vida, después de todo lo que había visto, comenzaba a cuestionárselo. Fue entonces cuando su padre le preguntó qué pensaba de eso, si creía que su destino era empuñar una espada, si podía escuchar el llamado de la hoja, si creía que en los momentos de gloria y al momento de su muerte seguiría empuñando una espada, a lo que Mórbido, bastante motivado, respondió que no lo sabía, que no sentía nada parecido a eso. Pero la mirada del rey era intimidante, parecía que incontables ojos escrutaban el alma del chico, obligándole a recordar los traumas del pasado. Recordó que necesitaba huir, que era el último del territorio de Fiore y que debía salvar a todos. Recordó la guerra, las llamas, los aliados cayendo ante sus ojos. En otras palabras, recordó todo el infierno de su vida pasada. Y vemos un pequeño flashback en el que volvió al pasado, preguntándose por qué Fiore estaba en llamas, hasta que iba a acercarse a los enemigos. El imperio avanzaba diciendo que ahí se encontraba el tercer príncipe, el último remanente de Fiore. Claro, en ese momento el prota se preguntó si había regresado a ese infierno, pero justo en ese momento, cuando uno de los soldados corrió para acabar con él, tuvo los reflejos suficientes para bloquear su ataque y acabó con él al instante. Y vemos como tras ello, la escena comenzó a repetirse una y otra vez. Los soldados del territorio de Fiore se sacrificaban para que el príncipe pudiera escapar, mientras el prota se preguntaba si todo eso era solo un sueño, preguntándose si acaso el destino de Fiore era realmente caer de esa manera. Así que se dijo a sí mismo que no podía permitir que eso volviera a ocurrir. En lugar de escapar, en lugar de retroceder, empuñó con firmeza la espada, ya que ahora tenía un deber que cumplir. Ya no tenía miedo de los enemigos, aunque estaba rodeado. Sabía que debía cargar con el peso de Fiore hasta el final. Entonces imbuyó su espada con maná y comenzó a acabar con todos los enemigos. No importaba quién se interpusiera en su camino, los derrotaba sin piedad, destrozando cabezas y destruyendo a los soldados del imperio, quienes de hecho decían que era un zombie, alguien que ya había colgado los tenis. Y en ese momento el prota afirmó que un descendiente de Fiore nunca abandonaba su honor, ni siquiera ante la muerte. Así que finalmente se dirigió hacia una muerte segura, sin mostrar miedo. Pero justo en ese momento su padre lo despertó del trance, preguntando si podía escuchar su voz. Claro, el prota, luego de observar a su alrededor, no entendía qué carajos había ocurrido, y el rey le explicó que todo había sido solo una ilusión. Aunque como era de esperarse, el chico aún temblaba y sudaba frío. Después de todo lo ocurrido, le había parecido extremadamente real. Mientras tanto, el rey le dijo que al fin y al cabo estaba equivocado, porque su hijo sí era un gran espadachín y no solo tenía talento, sino también un deber que cumplir, ya que podía sentir eso emanando de su aura. Claro, al escuchar esto, el prota afirmó que había tomado su decisión, aunque se preguntaba por qué su padre se puso tan serio de repente. Pensó que quizás creía que su hijo perdería la vida en cuanto entrara en combate, así que trató de tranquilizarlo, diciéndole que no se preocupara tanto. Después de todo, él era un genio con espada, pero la respuesta de su padre fue un puñetazo directo en la cara. Pero bueno, dejando todo esto de lado, unas horas más tarde en el centro de entrenamiento, el prota se hizo presente para llevar a cabo su entrenamiento con Bernard. Aunque mientras el prota se preparaba para comenzar, recordó algo que hasta ahora no los había mencionado. Se dio cuenta de que Bernard solo seguiría en Fiore para tener un duelo con el rey, quien se lo había prometido hace ya un tiempo, recordando que en su vida pasada no estuvo presente cuando el confrontamiento contra el imperio dio comienzo. Así que Mórbido entonces le preguntó si se había quedado en Fiore por la promesa del duelo con su padre, a lo que Bernard se lo confirmó. Aunque tras escuchar su respuesta, el prota le hizo una nueva pregunta, cuestionándole si aún seguiría en ese lugar, sabiendo que ese duelo ya no ocurriría, a lo que Bernard, en un tono serio, respondió que probablemente no, aunque en ese momento el anciano le comentó que si el prota mostraba algo que lo convenciera, como lo era la esgrima de su ancestro, quizá lo reconsideraría. Pero bueno, el prota, tras escucharlo, le preguntó si quería que le enseñara la técnica del rey fundador, a lo que Bernard le dijo que sí, porque eso despertaba su interés. Por su parte, el prota le respondió que aunque quisiera, no podía enseñarle esa técnica. Después de todo, aún no la dominaba al 100%, pero tras escucharlo, Bernard le dijo que no importaba si no la había dominado completamente, ya que para él le bastaba con recibir la mitad de una técnica, y con eso sería suficiente para perfeccionar y pulir un nuevo estilo. Y claro, eso sería suficiente para que siguiera en Fiore. Así que una vez con esto acordado, finalmente comenzaron el entrenamiento. Bernard pidió a Mórbido que demostrara su nueva técnica, claro, luchando contra él. Pero antes de eso,
eso, le reveló que había omitido una última cosa. Le dijo que en realidad ya planeaba quedarse en Fiore de todas maneras, porque su majestad le había pedido que siguiera sirviendo al menos por 10 años más. Obviamente el prota se enfureció al escuchar eso, pero bueno, luego de toda esta charla finalmente llevaron a cabo su entrenamiento, en el que claro, el prota estaba llevando su cuerpo prácticamente al límite. Pero bueno, unas horas más tarde, al atardecer, vemos como Mórbido finalmente descansaba en su habitación, pensando que el futuro estaba cambiando. Estaba forjando un futuro diferente al que había visto antes, uno en el que Fiore no caía. El simple hecho de que Bernard siguiera en Fiore, incluso sin grandes acciones o conquistas, ya era una prueba de ello. El prota sabía que cambiar el futuro era una responsabilidad aplastante, pero estaba decidido a hacerlo poco a poco. Esta vez se tendría el avance del imperio sin importar lo que tuviera que enfrentar, aunque sus pensamientos fueron interrumpidos por Rena, quien tenía un anuncio bastante importante que darle, comentándole que al día siguiente tendría que asistir a una reunión bastante importante con el Senado, ya que su padre había exigido su participación en ella. Obviamente el prota no tenía idea de eso y se quejó diciendo que era una porquería asistir a ese tipo de reuniones, pero Ena le respondió que la reunión sería por la mañana y que casi todos los senadores estarían presentes. Tras ello le pidió al chico que por más difícil o irritantes que fueran los invitados, no golpeara a ninguno de ellos. Así que al final a Mórbido no le quedó más remedio que decirle que estaba bien, prometiendo que no actuaría de esa manera. Pero bueno, a la mañana siguiente, durante la reunión del Senado, el prota comenzó a pensar que en realidad Ena tenía razón, porque en serio tenía muchas ganas de golpear a uno de los invitados. Ese hombre era el duque Cerati, quien de hecho decía que no era correcto que el príncipe aprendiese un método de maná que aún no había sido aprobado. Claro, mientras todo esto ocurría, en su mente el prota pensaba que en lugar de estar hablando tonterías, todos en esa mesa deberían estar discutiendo la gestión del reino, pero eso claramente se había convertido en un lugar donde se desafiaba a la autoridad del rey. En ese momento entendió por qué su padre no le gustaba participar en esas reuniones. Pero bueno, Cerati afirmaba que sería mucho mejor si el príncipe aprendía el método tradicional de los Fiore, y uno de los senadores cuestionó cómo un método no aprobado podría haber sido creado por el rey fundador, mientras que los demás senadores reaccionaron diciendo que ahora estaba dudando del príncipe y lo mejor era no contradecirlo. Después de todo, ¿quién mejor que él para decidir qué tipo de método aprendería? Aún así, Cerati respondió que no dudaba de la sabiduría del príncipe, simplemente estaba preocupado por el futuro del prota. Este por su parte seguía preguntándose si toda esa discusión se había iniciado solo para definir qué método de maná debía usar. Tras esto le comentó a todos que estaba conmovido por tanta preocupación, aunque mientras comentaba esto recordó cómo en su vida pasada Cerati fue un traidor cobarde que se escondió tras el imperio, así que para él las palabras de ese hombre no tenían ningún valor. Pero bueno, mientras tanto vemos como Cerati se dirigió al capitán de la Orden de Caballeros, uno de los integrantes más importantes de la reunión, y le preguntó qué opinaba de la situación, a lo que el capitán respondió que aún no podía llegar a una conclusión, ya que todo método de maná tenía pros y contras, y también variaba según el individuo. Mientras que Cerati aprovechó la respuesta y dijo que incluso el capitán de la Guardia Real estaba inseguro, y que ese método era demasiado peligroso. Afirmó que sería mejor que el príncipe desistiera y eligiera un método más seguro. Mientras tanto los senadores comenzaron a mirarse en silencio, y Mórbido se dio cuenta de que la situación estaba lejos de ser buena. Dos de ellos se estuvieron de acuerdo abiertamente con Cerati, y rápidamente entendió que se estaba formando un complot entre los senadores. Era claro que Cerati estaba ganando ventaja en ese ambiente. Se explicó que cuando alguien empezaba a practicar un método de maná, todavía era posible cambiar a otro método, si no existía un vínculo profundo. Sin embargo, debido a lo que Mórbido vivió durante la lucha contra el Caballero de la Muerte y su ilusión, la ruptura del alma ya se había arraigado en su núcleo de maná. Sabía que no podía explicar todo eso abiertamente, por lo que tendría que omitir ciertos hechos, mientras pensaba en cómo responder. Sin embargo, en ese momento, un senador afirmó que sus palabras eran convincentes, pero que aún no bastaban, por lo que él quería dar su opinión, y en un tono frío preguntó cuántos en esa sala habían luchado contra un orco. Por cierto, su nombre era Barón Calcio, y los senadores involucrados en el complot se miraron tratando de entender quién era ese hombre que arruinaba sus planes. Ni siquiera Cerati lo conocía. Mientras tanto, Calcio se presentó como un varón libre, y Cerati cuestionó si un varón siquiera tenía derecho a sentarse en esa mesa con los senadores, aunque Calcio por su parte respondió que sinceramente tampoco quería estar ahí, pero el propio guardián de la frontera de Fiore lo había enviado en lugar de su representante habitual. Por su parte vemos como el prota reconoció el nombre de ese tipo, comentándonos que en su vida pasada era conocido como un verdadero soldado, leal al territorio, alguien que pasó la mayor parte de su vida en batalla, nunca participaba en reuniones nobles y siempre enviaba un representante, incluso
incluso para las sesiones del Senado. Claro, como era de esperarse, todos se preguntaron qué hacía ese tipo en esa reunión, a lo que el chico respondió que no le dieron una explicación clara, pero que ahora, al observar a varios nobles jugando a ser políticos, finalmente entendió por qué fue enviado, porque según él los tipos de maná o los métodos usados no importaban en el campo de batalla. Ya fuera el método del imperio, de Fiore o del anciano, todo eso era irrelevante. Al final lo que realmente importaba era el usuario. Tras ello el tipo le preguntó qué opinaba el príncipe al respecto. Claro, el chico respondió que como tercer príncipe de Fiore, no veía razón para considerar controvertida la decisión de dominar el método dejado por el rey fundador. A pesar de todas las objeciones, seguiría entrenando con ese método. Así que el tipo comentó que si el propio príncipe eligió seguir los pasos del fundador, quienes eran los nobles irrelevantes para oponerse a eso. Según él, todo lo que decían eran palabras de personas que nunca habían empuñado una espada en su vida. Y claro, como era de esperarse, Cerati dijo que esas palabras eran insultantes, a lo que el tipo simplemente se disculpó, explicando que su familia realmente no tenía mucha etiqueta. Después de todo, cuando se lucha contra orcos todos los días en la frontera, se pierde ese tipo de formalidad. Entonces nuevamente repitió la pregunta: ¿cuántos en ese lugar habían luchado contra un orco en toda su vida? Claro, nadie respondió, y el tipo hizo una última pregunta, cuestionándole si los senadores realmente creían que los monstruos les importaba qué método de maná usaba el caballero que los enfrentaba. Por su parte, uno de los senadores aliados de Cerati argumentó que aún así el príncipe era muy joven y podría no tomar la mejor decisión. Sin embargo, el prota respondió preguntando que por causa de una mala decisión abandonara el método actual y reiniciara todo su entrenamiento, cuestionándole si el senador siquiera sabía que eso era imposible. Por cierto, en ese momento el tipo de antes comentó que podrían estar discutiendo asuntos realmente importantes, pero en lugar de eso estaban sentados estresándose sin motivo, como si la gente de la capital tuviese mucho tiempo libre. Claro, Cerati se irritó con la provocación y respondió que la frontera había estado muy tranquila últimamente, pero cuando mencionó eso, el tipo le preguntó con un tono amenazante si tranquila para él significaba miles de personas colgando los tenis todos los días, comentándole que los informes diarios indicaban que los soldados perdían la vida para que nobles como él pudieran estar ahí sentados disfrutando de los beneficios de la nobleza, recalcándole que el mismo día que él partió, 4 hombres perdieron la vida, y de hecho él tuvo que cubrir los cuerpos de sus compañeros, con quienes tomaba café todas las mañanas, afirmando que los orcos nunca descansaban, vivían para combatir y masacrar. Claro, luego de escuchar sus palabras, todos quedaron en silencio, sin saber qué decir, mientras que Mórbido recordó cómo en su vida pasada, cuando Fiore entró en guerra con el imperio, los orcos aprovecharon la situación para invadir los territorios y causar grandes daños. Tras esto, aprovechó un momento para preguntarle al tipo de antes si el movimiento de los orcos había cambiado en los últimos días. Pero bueno, luego de unos cuantos confrontamientos más, finalmente la dichosa reunión por fin finalizó. Mientras tanto, vemos como en una posada del territorio, el tipo de antes se puso en contacto con su señor por medio de un dispositivo de comunicación y confirmó los rumores de que el tercer príncipe había cambiado completamente, comentándole que el chico parecía realmente prometedor luego de la vista en la reunión. Pero bueno, su señor le ordenó investigar más a fondo y vigilar a Mórbido, diciéndole que volvería a contactarlo muy pronto. Y vemos como cuando la llamada terminó, el tipo comentó para sí mismo que aquel lugar era bastante pacífico, ya que estaba acostumbrado al caos de las masacres en la frontera. Y poco después, vio una figura encapuchada pasando por las calles, y de hecho sospechó que fuera el tercer príncipe. Si eso era así, algo extraño estaba ocurriendo. Y de hecho, efectivamente, era el buen Mórbido, encapuchado y acompañado por Hernando. Este último, mientras caminaban, le comentó que había conseguido un lugar bastante escondido, tal como el príncipe se lo había pedido, y nos comenta que su corazón latía acelerado porque le gustaban mucho esas escapadas nocturnas, recordando que cuando era más joven solía meterse en problemas. Admitió que en esa época era un verdadero delincuente, pero hoy en día tenía una reputación que cuidar. Y Mórbido, tras escucharlo, le respondió que si quería, Hernando podía irse a pasar su tiempo en los casinos, ya que él tenía una misión muy importante que completar. Pero Hernando se negó, diciendo que no podía dejarlo solo. Aún así, quiso saber exactamente a dónde se dirigían, y el chico respondió que era el casino ilegal más grande de la capital. Claro, Hernando se sorprendió bastante por sus palabras, y sin creer lo que acababa de escuchar, le comentó que había dicho que había dejado esas cosas, pero el prota respondió que no iba a hacer nada malo. Le explicó que no iba a apostar, todo eso era por el bien de Fiore. Claro, como era de esperarse, Hernando lo encontró difícil de creer, pero finalmente aceptó guiarlo hasta el casino. Pero bueno, vemos como mientras caminaban,
alejaban, el prota recordaba su vida pasada entre el pueblo de Fiore. Siempre existían quienes causaban los mayores impactos, recordando cómo estaba el hombre bigotudo y adinerado que tenía conexiones con el bajo mundo, la titán de los negocios que fundó el gremio mercantil más exitoso de todo el continente. Y por último, la legendaria Saisin que tomó el control del bajo mundo, esparciendo miedo y eliminando al antiguo líder Leorio, quien ahora ocupaba esa posición en el casino. Pero bueno, este último lo recibió en el dichoso casino, diciendo que era un honor tener un invitado tan estimado como un príncipe en su establecimiento. A lo que el prota respondió que se suponía que todos ahí sabían quién era, y Leorio se lo confirmó, diciendo que el mago de la corte real y el tercer príncipe visitándolos personalmente era algo que ni él podría ignorar, por eso lo recibió en persona. A lo que el prota respondió que fue una decisión sensata, ya que no estaba ahí para apostar, y al parecer Leorio lo sabía muy bien, entonces los invitó a sentarse para conversar. Un rato más tarde, Hernando, bastante sorprendido, le preguntó a qué se refería con que no estaban ahí para apostar. Claro, el prota ni siquiera se lo había contado, pero lo mandó a callar. Leorio por su parte comentó que si el prota no estaba en ese lugar para apostar, quizá buscaba un préstamo, a lo que el prota al escucharlo respondió que en realidad quería invertir dinero. Leorio por su parte sugirió que tal vez intentaba crear su propio fondo privado, comentándole que el hecho de tratar con el rey del bajo mundo en lugar de ir a un banco de la capital indicaba que el prota tenía misiones muy altas, a lo que este último simplemente le respondió que ya era suficiente con el interrogatorio, eso no formaba parte del acuerdo. Y Leorio admitió que había sido rudo con sus preguntas, pero Mórbido le comentó que no debía preocuparse, ya que al final él mismo sería quien ganaría con eso. Fue entonces cuando Leorio le pidió ir al grano y quiso saber exactamente para qué el príncipe quería usar los fondos. El prota entonces le explicó que usaría el dinero prestado para comprar Mus Granja, la especie de la región de la frontera, porque sabía que pronto la demanda por ella aumentaría mucho. Hernando, confundido, pensó que el príncipe estaba loco por hacer algo así de repente, y Leorio comentó que la Mus Granja realmente era un ingrediente esencial para fragancias de lujo, pero cuestionó si valía tanta inversión, mostrando cierta duda, a lo que el prota nuevamente afirmó que la demanda aumentaría drásticamente en unos meses. Por su parte, Hernando comenzó a pensar que aunque la frontera enfrentaba problemas con los orcos y con ciudades siendo tomadas, por sí solo eso no sería suficiente para elevar los precios. Sin embargo, al ver la mirada determinada del prota, percibió que no actuaba de forma impulsiva, más bien parecía que tenía todo muy bien calculado. Y claro, Leorio también notó que ese ya no era el mismo príncipe de antes, y que ahora parecía realmente saber lo que hacía. Mientras tanto, el prota le pidió discutir los números y cantidades como un inversor, no como un príncipe, preguntándole cuánto podía pedir prestado en ese momento. El tipo tras ello mandó a todos a salir de la sala, y como era de esperarse, hizo que el prota firmara una letra de cambio para asegurar que la cosa se hiciera bien. Pero bueno, luego de todo esto, unas horas más tarde, cuando finalmente estuvieron fuera del casino, Hernando aún no podía creer que el príncipe hubiera pedido dinero prestado a Leorio, comentándole que eso era muy injusto, porque no se había divertido apostando en los casinos. En ese momento el prota le respondió que si le hubiera contado la verdad desde el principio, del por qué estaba en ese lugar, Hernando seguro se lo habría comentado todo a su padre. Y ambos sabían que eso era cierto, pero bueno, nos enteramos que en ese momento estaba en camino al gremio mercantil, y ya que pensaba que en realidad la Mus Granja ya era un producto con ganancias aseguradas, nos explica que el único alquimista que sabía cómo producir la esencia de forma eficaz estaba cerca de la frontera, pero al parecer perdería la vida durante la guerra civil que tendría lugar muy pronto. Después de eso, la Mus Granja original se volvería extremadamente valiosa. Claro, sabía que no podía confiar ese plan a cualquier persona al azar, pero bueno, cuando finalmente llegaron al lugar, estaban frente a un suburbio, y Mórbido le comentó al mago que era ahí mismo. Y claro, como era de esperarse, Hernando quedó impactado, encontrando un lugar horrible y tenebroso. Aún así, el chico tocó la puerta y preguntó si el Laine Good estaba presente. Por su parte, Hernando intentó convencer al príncipe de esperar, diciendo que debería dejar esas cosas en manos del gremio, pero el Laine, al abrir la puerta, preguntó quién era exactamente. Por su parte, Prota se presentó como el tercer príncipe de Fiore, y en ese momento le comentó que quería confiarle una tarea bastante importante. Y bueno, unas horas más tarde, mientras se alejaban, Hernando preguntó si se había vuelto loco de una vez por todas. Después de todo, este último no podía entender cómo el prota podía confiar tanta Mus Granja en un negocio fallido como el de la chica de antes. Claro, el prota sabía que tal vez la chica estaba fallando por ahora, pero que muy pronto ascendería. En poco tiempo sería reconocida en todo el continente, se convertiría en la jefa de un gremio mercantil con un potencial nunca antes visto, a diferencia de Leorio, que se escondía tras la ilusión de confianza. Pero bueno, antes de regresar al castillo, el prota le comentó a Hernando que aún quedaba una cosa más por hacer. En lugar de volver, siguió por un callejón oscuro y sospechoso, lo que hizo que Hernando preguntara a dónde carajos estaban dirigiendo. Y el prota finalmente encontró
encontró a quien buscaba. Se acercó a una chica y se presentó como el tercer príncipe del territorio. Por cierto, en su mente reconoció esa figura. Al parecer era la Saishin que de forma cruel eliminó a Leorio en su vida pasada. Y fue entonces cuando su memoria trajo de vuelta un rostro del pasado. Frente a él se encontraba Sana, aquella mujer que en su vida anterior había sido una asesina despiadada. Recordó con precisión su nombre y su historia. Ella había pertenecido al temido culto de la luna carmesí y también había sido la responsable de la muerte de Leorio. Aún así, su expresión ahora no era la de una asesina, sino la de alguien cargando con demasiado peso sobre los hombros. Asana, evidentemente desconcertada, no entendía qué hacía alguien como él en un lugar así. Sin embargo, el prota mantuvo la calma y trató de transmitirle tranquilidad, explicándole que no debía temer, que su intención no era la de hacerle daño, sino todo lo contrario, había ido ahí para ayudarla. Luego de esto, el prota se giró hacia su acompañante y le pidió que le entregara lo que llevaba consigo. El joven, visiblemente nervioso, sacó una pequeña bolsa y se la entregó con manos temblorosas. En ese momento, el prota notó algo que lo hizo detenerse un segundo. Una niña pequeña se aferraba con fuerza al brazo de Asana y fue entonces cuando todo encajó. Los recuerdos de su vida pasada regresaron con fuerza. En aquel entonces, Asana había pedido prestada una gran suma de dinero a Leorio para poder pagar el tratamiento de esa niña. Pero como muchos otros, había caído víctima de su crueldad. Leorio destruyó su vida pieza por pieza, hundiéndola en la desesperación hasta arrastrarla a la oscuridad. Y fue así como terminó convirtiéndose en la asesina que le recordaba. El prota comprendió entonces que no podía permitir que aquella tragedia volviera a repetirse, así que tomó la bolsa y la extendió hacia ella, diciéndole que la usara para llevar a la niña al templo y conseguir el tratamiento que necesitaba. Su gesto fue tan inesperado que Asana lo miró en silencio, tratando de entender sus verdaderas intenciones. Sin embargo, el príncipe fue claro, no buscaba nada a cambio, solo quería evitar que el destino se repitiera. Y bueno, con esa misma calma que siempre lo acompañaba, dejó el lugar, convencido de que había dado el primer paso para cambiar algo que una vez terminó en tragedia. Y mientras se alejaban, su acompañante no pudo evitar mostrarse confundido. No entendía por qué el príncipe había entregado tanto dinero a una desconocida, pero el prota simplemente le comentó que no lo viera como una pérdida, sino como una inversión a futuro. Así fue como dejó atrás aquel sitio, sabiendo que con ese pequeño gesto había comenzado a alterar los hilos del destino. En su mente repasó los nombres de las personas con las que ya había formado una conexión: Leorio, Ellenwood y Asana. Cada uno de ellos representaba una pieza clave dentro del tablero que estaba empezando a mover. Y bueno, al día siguiente, Hernando se presentó ante el rey. El monarca lo observó con su expresión habitual, imponente pero tranquila, preguntándole directamente si era cierto que el príncipe había salido del palacio el día anterior, y Hernando confirmó que sí. Ante eso, el rey pidió saber exactamente qué había ocurrido, y Hernando explicó que el príncipe lo había convencido de acompañarlo y que juntos habían visitado el casino más grande de la capital. El rey, sorprendido, quiso saber si realmente había apostado, y Hernando respondió afirmativamente. Luego añadió que el príncipe había perdido el dinero que le prestó, aunque claro, dijo eso solo como una excusa para mantener en secreto lo que en verdad había ocurrido la noche anterior. Después de todo, el príncipe había comenzado a ganarse su confianza. El rey, pensativo, permaneció en silencio unos segundos antes de preguntar si el príncipe había regresado directamente al palacio después de eso. Hernando confirmó que sí y aseguró que no ocurrió nada más, a lo que el monarca asintió lentamente, quedando inmerso en sus propios pensamientos por un momento. Luego cambió de tema, preguntándole a Chico si planeaba asistir al baile real que se celebraría próximamente, y para sorpresa del rey, el mago respondió que sí. El monarca lo miró con curiosidad, recordándole que en otras ocasiones había mostrado poco interés por ese tipo de eventos. Sin embargo, Hernando comentó con calma que las personas cambian con el tiempo y que esta vez quería asistir, diciendo incluso que hacía años no disfrutaba de una fiesta así. Y así, mientras la conversación terminaba, el rey se limitó a sentir, dejando entrever que aquella respuesta lo había dejado pensativo. El ambiente volvió a quedarse en silencio, pero algo era evidente. Cada paso del príncipe estaba empezando a llamar la atención dentro del palacio, y los movimientos del prota, aunque parecían simples gestos, ya comenzaban a cambiar el curso de lo que estaba por venir. Y bueno, durante los siguientes días, el prota continuó con su entrenamiento habitual en el patio del castillo, bajo la estricta mirada de su instructor. El ambiente estaba cargado de concentración, solo interrumpido por el sonido de las espadas chocando una y otra vez. A pesar del cansancio, el prota no mostraba intención de detenerse, avanzando con esa misma disciplina que lo había definido desde que decidió cambiar su destino. Y en cierto momento notó algo curioso, y con una leve sonrisa mencionó que el instructor parecía bastante popular entre las sirvientas, ya que varias no dejaban de observarlo a lo lejos. Pero como era esperarse, su instructor no le dio importancia, dejando claro que no estaba interesado en ese tipo de cosas. Ante eso, el prota simplemente decidió cambiar de tema y concentrarse nuevamente en su entrenamiento.
Y mientras practicaban, recordó las palabras que el instructor le había dicho antes sobre el estilo de espada que estaba aprendiendo. Le comentó que tenía razón al decir que no existía una postura fija, que todo dependía de adaptarse al flujo del combate. El instructor, con su habitual calma, reconoció que el príncipe estaba progresando bastante, aunque todavía no comprendía del todo el concepto del estilo de maná, una técnica que unía el manejo de la energía con el arte de la espada. Le explicó que para entenderlo de verdad debía haberlo aplicado en una batalla real, algo que no era tan sencillo de conseguir. Aún así, admitió que el progreso del príncipe era asombroso. El prota dominaba el maná con una facilidad que resultaba impresionante, incluso para alguien con tanta experiencia como él. Sin embargo, en el fondo, el joven se sentía algo culpable, sabiendo que intentaba borrar todo rastro de su antiguo estilo para reemplazarlo con uno nuevo. Pero aún con eso, las cosas parecían fluir con naturalidad, como si el destino mismo lo guiara. No obstante, el instructor le aconsejó que no se apresurara demasiado, pues aunque sus avances eran notables, su cuerpo todavía estaba en desarrollo y forzarlo demasiado podría traer consecuencias. Le comentó además que debía ser prudente, ya que por su edad estaba alcanzando niveles que otros solo lograban años después. El prota, como era esperarse, respondió con calma, asegurando que sabía mantener su propio equilibrio. Pero bueno, tras esto, una vez preparados, el entrenamiento continuó. La energía del maná empezó a envolver el cuerpo del príncipe, quien se lanzó con fuerza y determinación. Cada movimiento era veloz, preciso, lleno de intensidad. Sin embargo, como era de esperarse, la diferencia entre maestro y alumno aún era grande. El instructor mantuvo el control durante toda la práctica, esquivando y respondiendo con una serenidad admirable. Al final, el prota terminó exhausto, sin lograr superarlo. Tras esto, pasaron unos días y el ambiente del palacio cambió por completo. Se acercaba el tan esperado baile real, un evento en el que asistirían nobles de diferentes reinos. Desde temprano, las carrozas comenzaron a llegar, adornadas con detalles lujosos, y los caballos desfilaban con elegancia. Entre los asistentes destacaban el segundo príncipe del imperio y su hermana, la princesa Yaterina. Vemos como durante el viaje, el príncipe bromeó con ella por su actitud inquieta, ya que no portaba la vista de la ventana. La princesa, con su sonrisa característica, comentó que simplemente se sentía emocionada, pues hacía mucho tiempo que no asistía a una celebración así. Además, confesó que había alguien en particular a quien deseaba ver esa noche, lo que solo aumentó su entusiasmo. Mientras tanto, en el interior del palacio, el prota también se preparaba para el evento. Todo estaba decorado con un lujo exagerado, tanto que el propio príncipe lo notó al observar los candelabros. Claro, le pareció demasiado recargado, aunque su acompañante Ana opinaba lo contrario, asegurando que todo se veía hermoso. Incluso le recordó que antes le gustaban ese tipo de decoraciones. Y una vez Ana terminó de ayudarlo con los preparativos, le comentó que ya estaba listo para presentarse ante la nobleza. Sin embargo, el prota, sin perder la calma, le propuso ensayar unos pasos de baile antes de salir, argumentando que sería mejor practicar un poco, a lo que la joven, algo nerviosa, dudó, aunque finalmente accedió. Vemos como el ambiente se volvió más ligero, y entre los pasos torpes de la improvisada práctica, Ana cometió varios errores, pisando al príncipe más de una vez. Pero lejos de enojarse, el prota tomó el momento con humor, demostrando una paciencia inusual. Así, entre risas contenidas y movimientos descoordinados, el entrenamiento terminó con ambos más relajados, listos para enfrentar la velada que se aproximaba. Y llegada la noche, el gran salón de baile se llenó de música y elegancia. Las luces brillaban sobre los vestidos y trajes de los invitados, mientras el rey observaba todo desde su trono. El prota, de pie entre los asistentes, mantenía una expresión serena, mientras observaba atentamente a todos los presentes. Notó que entre los invitados se encontraba el conde Citer, algo que le pareció fuera de lo común, ya que aquella figura solía enviar representantes en su lugar. La presencia del conde en persona era suficiente para sospechar que algo importante se avecinaba. Por cierto, mientras analizaba el entorno, se cruzó con su hermano mayor, quien llevaba puestos unos anteojos que antes no usaba con tanta frecuencia. El príncipe lo observó con cierta curiosidad y le comentó que parecía que su vista estaba empeorando, aunque este solo restó importancia al asunto. Pero en ese preciso momento, el sonido de las trompetas interrumpió todo el ruido del salón. Los músicos se detuvieron y la atención de los presentes se centró en la gran entrada. Era el anuncio oficial de la llegada de los invitados especiales. Fue entonces cuando el segundo príncipe del imperio hizo su aparición, acompañado de un séquito impecable. Su presencia irradiaba autoridad y confianza, mientras avanzaba hacia el rey para saludarlo con respeto. Sin embargo, lo que verdaderamente captó la atención de todos fue la figura que lo acompañaba. La joven que caminaba a su lado no era otra que la princesa, quien se movía con una elegancia natural que hizo que todos se enmudecieran. Su porte era digno de una reina y cada paso suyo parecía calculado para atraer miradas. En ese instante, el prota se quedó completamente inmóvil. Su respiración se detuvo por un segundo. No podía creer lo que estaba viendo. La princesa se presentó ante el rey con total cortesía, mientras el príncipe observaba en silencio, recordando de golpe todo lo que había vivido con ella en su vida pasada. Los recuerdos lo envolvieron como un golpe repentino. Recordó aquella relación tan cercana, las promesas y el precio que había pagado por todo aquello. Sin embargo, también recordó el dolor y la caída que vino después. Y fue ahí cuando se juró a sí mismo no volver a repetir el mismo error. No se acercaría a ella, sin importar lo que el destino intentara. Aunque aún con ese
esa resolución firme, su hermano dio un paso hacia la princesa, la saludó con cortesía mientras ella respondía con una sonrisa tranquila. Y así, mientras la música volvió a llenar el ambiente y los nobles retomaban sus conversaciones, el prota comprendió que el destino estaba volviendo a moverse, trayendo de regreso las personas que alguna vez marcaron su vida. El baile apenas comenzaba, pero la verdadera danza ya había comenzado mucho antes. Y bueno, el prota se mantenía de pie en medio del salón principal, rodeado de murmullos y miradas curiosas, y a pesar de su expresión tranquila, por dentro se sentía tenso. Mientras que a la distancia, Cedric bailaba con una de las damas presentes. Como era de esperarse, lo hacía con esa elegancia natural que lo volvía al centro de atención. Su amabilidad y forma de comportarse provocaban comentarios y admiración. Y bueno, al ver eso, el prota no puede evitar compararse con él. Aquella sensación de estar por debajo lo golpeó una vez más. Mientras tanto, la princesa aceptó una invitación para bailar. Su sonrisa tranquila y su porte refinado acapararon las miradas de todos. Verla así tan serena solo despertó en el prota una mezcla de frustración y tristeza. Por más que lo intentaba, no podía desprenderse de esos sentimientos que había prometido dejar atrás. Por suerte, Ana, su doncella, apareció justo en ese momento y con su presencia logró romper un poco esa tensión. Con su habitual amabilidad, le ofreció pastel, mientras que el prota, intentando mantener el tono ligero, le preguntó si no estaba agotada de trabajar tanto, a lo que ella respondió con una sonrisa brillante, asegurando que cuidarlo a él era mucho más importante que cualquier cansancio. Y antes de irse, Ana le recordó que si necesitaba algo, no dudara en llamarla y le aconsejó descansar un poco. Después de eso, el prota volvió a quedarse solo, observando la sala con la mirada perdida. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de notar una presencia imponente que se acercaba. Al voltear, lo vio claramente, el segundo príncipe del imperio. Solo bastó una mirada para que los recuerdos de su vida pasada volvieran de golpe. Recordó cómo aquel hombre había sido un comandante temible, el mismo que había liderado la invasión a su reino. El ambiente se volvió pesado al instante. El príncipe se detuvo frente a él con una sonrisa fría, observándolo con esa expresión altiva que transmitía poder y desprecio al mismo tiempo. Su sola presencia imponía respeto. El prota intentó mantener la calma, aunque sentía una presión que parecía aplastarlo. La intensidad de su energía era tan fuerte que por un momento le resultó difícil respirar. Mientras el príncipe lo estudió de arriba abajo con una actitud calculadora, como si buscara algo. Hizo comentarios sobre su linaje y edad, dejando claro que sabía perfectamente quién era. Y bueno, aunque el prota mantuvo su postura, por dentro hervía de rabia. Aquello era una provocación disfrazada de cortesía, un recordatorio del poder del imperio. El príncipe terminó alejándose con una sonrisa arrogante, satisfecho por haber dejado claro su dominio. Aún así, el prota no pudo quitarse esa sensación de impotencia. Era evidente que el imperio no había venido en busca de amistad, sino de reafirmar su autoridad sobre todos. Fue entonces cuando algo ocurrió. Ana, mientras servía a los invitados, tropezó por accidente con el príncipe. El vino que llevaba se derramó sobre su traje, manchando el emblema imperial bordado en oro. El sonido del cristal al romperse bastó para que el salón quedara en completo silencio. Ana, por supuesto, cayó de rodillas y comenzó a disculparse sin parar. El miedo era tan evidente que sus manos temblaban. El príncipe la observó con una sonrisa helada y con voz fría afirmó que lo que había hecho era un grave error. Según las leyes del imperio, una ofensa al símbolo real debía pagarse con la muerte. La tensión se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a moverse ni a hablar. Ana seguía en el suelo temblando, mientras el prota sentía como su enojo aumentaba con cada palabra. No era justicia lo que el príncipe buscaba, sino humillar al reino delante de todos. Sin embargo, antes de que las cosas empeoraran, el rey intervino con voz firme. Dijo que aquel era su baile, no un tribunal, y que si el príncipe imperial deseaba ver sangre, debía hacerlo en sus propias tierras. Hubo un silencio tenso, pero el príncipe, con su habitual tono falso, se disculpó de manera superficial, aunque su sonrisa seguía igual de fría. Luego, como si buscara clavar una espina más, mencionó el incidente de Quintina, recordando cómo en el pasado el rey había ejecutado a un caballero imperial. Explicó que en aquella ocasión el emperador había decidido no tomar represalias, pero insinuó que el reino parecía haber olvidado ese gesto de respeto. Por su parte, el rey guardó silencio, claramente cansado de la confrontación. No quería seguir discutiendo, pero ceder demasiado sería rebajarse ante los ojos del imperio. Mientras el príncipe, notando su indecisión, dio un paso adelante y desenvainó su espada, asegurando que la ejecución sería rápida y sin excesos. El prota sintió como el corazón se le aceleraba. Sabía perfectamente que intervenir significaba desafiar directamente al imperio, pero quedarse quieto sería traicionar a los valores de su familia. Así que sin pensarlo más, dio un paso al frente y asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido, dejando claro que Ana era su doncella personal y que cualquier falta cometida por ella recaía sobre él. Aquello tomó por sorpresa al rey, que había olvidado ese detalle, y provocó murmullos entre los asistentes. Y sin dudar, el prota propuso reemplazar la ejecución por un juicio de combate, dejando claro que si el imperio quería sangre, la obtendría por la vía del honor. Tras esto, el príncipe aceptó sin dudar, aunque claro que no pelearía personalmente. En su lugar, enviaría un joven caballero imperial a enfrentarlo. Por su parte, el rey, resignado, aceptó la decisión con un suspiro. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. El príncipe se retiró con una sonrisa de superioridad, satisfecho por haber sellado el desafío. El prota, en cambio, se
se acercó a Ana, que aún permanecía de rodillas en el suelo. Le ayudó a levantarse y le pidió que se tranquilizara. Ella apenas podía hablar, temblando del miedo, pero este último simplemente le pidió que fuera a descansar. Y bueno, mientras ella se alejaba, el prota levantó la mirada y notó a la princesa sentada al fondo del salón, observando en silencio. Por un momento sus pensamientos se desenvainaron hacia ella, pero enseguida los apartó. No podía permitirse distracciones. Aquel día había marcado un punto de no retorno y lo sabía bien, así que sin mirar atrás, abandonó el salón con paso firme. Su destino ya estaba decidido. El siguiente amanecer traería consigo algo más que un simple duelo. Traería la prueba que definiría el verdadero comienzo del príncipe caído. Y luego de todo lo ocurrido en el salón, el prota caminó por los pasillos del palacio con paso firme, aunque su mente no dejaba de dar vueltas. El eco de los comentarios, las miradas y la tensión del baile seguían presentes en su cabeza. Aún así, sabía que no podía echarse atrás. Desafiar al imperio había sido una decisión arriesgada, pero necesaria. Y bueno, ahora debía enfrentar las consecuencias. Fue entonces cuando una figura conocida apareció frente a él. Era Cedric, su hermano mayor, observándolo con esa calma que siempre inspiraba respeto. Por un momento ninguno dijo nada. Aún sin palabras, Cedric ya entendía lo que había pasado. El prota, algo tenso, terminó explicándole lo sucedido. Le dijo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo como el príncipe humillaba al reino, ni permitir que Ana fuera ejecutada frente a todos. No era cuestión de orgullo, sino de principios. Por su parte, Cedric lo escuchó con atención y en lugar de reproches mostró una leve sonrisa casi imperceptible. Era una expresión tranquila pero sincera. Y con solo eso, el prota sintió un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Aquella aprobación silenciosa era más valiosa que cualquier palabra. Luego de eso, el tipo le preguntó si necesitaba ayuda para lo que vendría, pero el prota, decidido, le dijo que no. Afirmó que era su responsabilidad y que debía asumirla por completo. Cedric, como era de esperarse, no discutió, solo le recordó que descansara, que el día siguiente sería largo y que él se encargaría de los preparativos del palacio. Cuando su hermano se marchó, el prota permaneció en silencio un instante, observando cómo se alejaba. Por dentro recordó su vida pasada y recordó que si el reino no hubiera caído, Cedric había sido un gran rey. Esa idea lo acompañó durante todo el camino de regreso a su habitación y fue ahí cuando se hizo una promesa. Esta vez haría todo lo posible por ver al reino renacer. No importaba cuánto tuviera que arriesgar, haría lo que fuera necesario. Al amanecer, el ambiente del palacio era completamente diferente. El bullicio y la música del baile habían desaparecido, reemplazados por un silencio expectante. En el salón de duelos, los nobles se acomodaban en sus asientos, observando en completo silencio al joven príncipe que estaba a punto de enfrentarse a un caballero imperial. Y en el centro del lugar, el prota permaneció sereno. Su respiración era constante y su mirada firme, sin rastro alguno de miedo. Vestía una prenda sencilla, sin adornos, demostrando que no le importaban las apariencias. Por cierto, muchos de los presentes lo miraban con curiosidad, sorprendidos por su calma. Algunos comentaban que todo aquello era una locura, que un muchacho de su edad no debía enfrentarse a un soldado imperial, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Y al otro extremo, el caballero designado por el príncipe se preparaba con la seguridad de quien confiaba plenamente en su habilidad. A pesar de su juventud, su presencia imponía respeto. No hacía falta mucho para notar que era un oponente peligroso. Los nobles comentaban entre sí que el joven aún no era oficialmente un caballero, pero ya estaba considerado uno de los más talentosos del imperio. Y bueno, los comentarios no tardaron en volverse en torno al prota. Algunos temían que fuera derrotado rápidamente, mientras otros esperaban que mostrara el mismo temple que había tenido la noche anterior. Entre los presentes estaba Hernando. Su mirada no era de simple curiosidad, sino de profundo análisis. A diferencia de los demás, él no observaba la técnica ni la fuerza del príncipe, más bien el flujo invisible del destino que lo rodeaba. Hernando no era un mago cualquiera, había alcanzado el título de gran mago, un rango reservado para quienes habían dominado la magia de origen, aquella que permitía tocar los fundamentos mismos del maná. Sin embargo, lo que lo tenía realmente intrigado era que no podía leer nada del futuro del prota. Había intentado hacerlo en varias ocasiones desde su regreso al palacio, pero el destino del joven príncipe aparecía ante él como una pared impenetrable. No podía ver su suerte ni su desenlace. Era como si la línea que unía la vida al futuro estuviera completamente cortada. Y bueno, de vuelta en la arena, los dos contrincantes ya estaban listos. El príncipe observaba con interés, mientras el rey hacía la señal para comenzar. Antes del inicio, el príncipe imperial preguntó si el prota necesitaba más tiempo, pero este respondió con calma que estaba listo. El caballero imperial también afirmó lo mismo, adoptando una postura firme. El ambiente se tensó. El silencio pesó unos segundos antes de que el rey, con voz solemne, anunciara el inicio oficial del combate. Entonces, sin dudar un segundo, el prota se lanzó al ataque con fuerza y coraje. El caballero imperial reaccionó al instante, y el sonido del metal chocando llenó el aire. Ambos cruzaron golpes sin ceder terreno. El filo de la espada del prota rozó el rostro del caballero, dejando una herida leve que lo obligó a retroceder. Por cierto, nadie esperaba que el joven príncipe lograra siquiera tocarlo. Sin perder tiempo, el prota continuó atacando con movimientos precisos y repentinos. Sus golpes eran firmes, impulsados por pura determinación. El caballero, aunque más experimentado, tuvo que contener cada embate con esfuerzo. El duelo se volvió feroz, lleno de destellos y chispas que iluminaban el suelo. Finalmente, el caballero imperial
imperial lanzó un tajo poderoso, obligando al príncipe a retroceder varios pasos. A simple vista parecía que el prota empezaba a perder terreno. Fue entonces cuando el caballero adoptó una nueva postura, más agresiva, dejando claro que a partir de ese momento pelearía en serio. El rey observaba atento y sin apartar la mirada llamó a Hernando para consultarle su opinión. Hernando dudó un instante antes de responder, mirando hacia el centro de la arena, donde ambos combatientes seguían intercambiando golpes cada vez más veloces. El ritmo del combate aumentó tanto que apenas podía distinguirse un movimiento del otro. Las espadas chocaban con tal fuerza que las chispas volaban en todas direcciones. Hernando entonces le dijo al rey con una ligera sonrisa que no podía predecir el resultado. Mientras tanto, los soldados observaban con rostros tensos, aunque el comandante mantenía la expresión impasible. El rey, en tono más relajado, preguntó si era momento de que Hernando se marchara, pero el mago se negó con calma. Por cierto, el rey pareció aliviado de escuchar eso, y con un toque de humor le dijo que ya lo honraba demasiado al considerarlo un mago tan importante. Pero justo en ese momento, el caballero imperial canalizó una enorme cantidad de maná en su espada. El rey con calma comentó que el oponente parecía más fuerte. Hernando coincidió, aunque su mirada reflejaba algo más, una certeza silenciosa. Y mientras el combate continuaba, Hernando recordó sus primeros días en ese reino, cuando las señales del cielo lo guiaron hasta ese lugar. Creyó entonces que su papel había terminado, que ya no tenía nada más que hacer en ese reino. Sin embargo, viendo que el enfrentamiento, comprendió que aún no era tiempo de marcharse. Mientras tanto, vemos como el caballero imperial avanzó con un golpe brutal, dirigiendo su espada hacia el prota, que parecía exhausto. Pero justo cuando todos creían que el combate había llegado a su fin, el príncipe sonrió. Contra todo pronóstico, no estaba agotado, simplemente había estado observando y analizando cada movimiento de su rival. Con una concentración absoluta, canalizó su maná directamente hacia su espada. Su cuerpo se cubrió en un resplandor tenue y con una expresión firme decidió que ya era suficiente prueba. Y bueno, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante con una velocidad tan abrumadora que dejó a todos sin aliento. El caballero apenas tuvo tiempo de reaccionar. La diferencia entre ambos era abismal. En cuestión de segundos, el filo de la espada del prota se detuvo a centímetros de su cuello, irradiando una energía que cortaba el aire. La fuerza era tan intensa que el caballero quedó paralizado. Su cuerpo tembló sabiendo que no había forma de escapar. Los nobles y soldados observaron en completo silencio. El príncipe y la princesa también se levantaron, sorprendidos por lo que estaban viviendo, mientras el rey permaneció quieto, observando con atención cada detalle. Y bueno, justo en ese instante la espada del caballero se quebró en dos, partiéndose ante el impacto del golpe final del prota. El silencio duró solo unos segundos antes de que los vítores estallaran por todo el salón. Los soldados gritaron su nombre con entusiasmo, mientras el prota, con una sonrisa tranquila, bajaba la espada. El eco de la victoria resonó por todo el palacio. Los soldados celebraban eufóricos, mientras el príncipe mantenía su sonrisa serena. Hernando, en silencio, observaba al joven frente a él. Recordó por qué había llegado a ese reino años atrás. Lo habían guiado señales celestiales que hablaban de un camino en el mundo, pero ahora, después de presenciar el duelo, comprendía que esas señales no lo habían llevado hasta el rey ni a los nobles, sino directamente hacia el prota. Por cierto, incluso el mismo príncipe del imperio que observaba desde la tribuna mostraba una sonrisa enigmática, sin que nadie pudiera saber si lo hacía por admiración o por intriga. Hernando, por su parte, lo tenía claro. En su interior pensó que el joven príncipe se había convertido en alguien que trascendería el destino mismo, un ser imposible de predecir, capaz de cambiar el equilibrio del mundo con su sola existencia. Pero bueno, 5 años después, la historia parecía haber cambiado por completo. El reino disfrutaba de una etapa de calma y prosperidad. Los jardines del palacio estaban más cuidados que nunca y las mañanas se llenaban con un silencio sereno, mientras que dentro del palacio una joven sirvienta caminaba con prisa, intentando no perderse por los pasillos. Era nueva en su puesto y, a pesar de haber recibido instrucciones, aún se confundía con la cantidad de corredores. Mientras intentaba orientarse, escuchó una voz seria detrás de ella que la hizo detenerse de golpe. Al voltear, vio a un joven de cabello negro y mirada firme, claramente alguien de alto rango. Su presencia imponía respeto. Él, con un tono severo, le preguntó qué hacía ahí a esa hora. La muchacha, nerviosa, intentó explicarle, pero sus palabras se atropellaron. El príncipe, algo molesto, la observó sin comprender por qué le costaba tanto responder, mientras que ella trató de mantener la calma, repitiéndose mentalmente las instrucciones que había aprendido, aunque cada palabra parecía trabarse en la garganta. Por un momento el chico frunció el ceño, creyendo que lo ignoraba. Y bueno, justo cuando estaba a punto de reprenderla, otra voz interrumpió la escena, una voz calmada que lo llamó hermano, y el sonido bastó para que la tensión se disipara. Desde el fondo del pasillo apareció una figura tranquila, de pasos suaves y mirada serena. Era el prota. La doncella, al verlo, comprendió al instante quién era. Era el tercer príncipe, conocido por su carácter amable y su porte distinguido. Su sola presencia bastó para equilibrar el ambiente. Se acercó sin prisa y con naturalidad le preguntó al chico si otra vez estaba molestando a las doncellas nuevas. El tono de su voz fue suficiente para romper el aire pesado del pasillo. Y bueno, horas más tarde vemos como el prota se encontraba caminando por los jardines del palacio, disfrutando de un momento de tranquilidad. Y mientras caminaba, pensaba en lo irónico que era que ahora los días parecían tan tranquilos después de todo lo que había vivido. Y fue ahí cuando se dio cuenta de algo más importante. Habían pasado
pasado 5 años desde su regreso al pasado. Recordó con claridad el momento exacto en que despertó, justo después de perder la vida atravesado por la espada de Lauren. Había sido como despertar de un sueño doloroso, pero ahora entendía que todo aquello tenía un propósito. El viento sopló suavemente mientras levantaba la vista hacia el palacio. Con expresión tranquila pensó que seguramente todos dentro estaban hablando de él otra vez. Por más que lo intentara, su nombre siempre terminaba en boca de los demás. Y a unos pasos del salón principal se escuchaban voces alteradas discutiendo dentro de una sala de reuniones. Un guardia de pie junto a la puerta le explicó con cautela que dentro estaban tan concentrados que no escucharían nada. El prota sintió, pero en lugar de esperar, empujó las puertas con fuerza, haciendo que el guardia se sobresaltara del susto. Y bueno, entró con paso firme y con un tono tranquilo pero firme. Se disculpó por la interrupción, mencionando que había tocado antes, pero nadie lo escuchó. Todos los presentes lo miraron con sorpresa, algunos incluso indignados por su actitud. Aún así, se dirigió directamente al rey y le pidió unirse a la reunión. Mientras el rey lo observó en silencio durante un segundo y luego asintió, dándole permiso. Los demás se acomodaron y retomaron la conversación. Uno de los nobles explicó que no contaban con tropas suficientes para apoyar a las fuerzas aliadas. Otro molesto le recriminó por ignorar la solicitud del imperio, insistiendo en que negarse era una falta de respeto. A lo que el primero, sin inmutarse, respondió que si tanto deseaban complacer al imperio, ellos podían enviar a sus propias tropas. La tensión en la sala creció de inmediato. El prota en silencio observó la escena con atención, recordando que aquella misma discusión fue la que en su vida pasada llevó al desastre. Sabía muy bien cómo terminaría todo. Recordó cómo tiempo atrás el imperio había pedido refuerzos para combatir a los orcos. Los reinos aliados enviaron a sus hombres, pero las batallas se tornaron en masacres. Al final los orcos avanzaron sin piedad y los ejércitos cayeron uno tras otro. Y bueno, lo más irónico de todo era que mientras los demás sufrían pérdidas, el imperio permanecía intacto. El prota comprendía lo que eso significaba. No era coincidencia ni una simple desgracia, era un movimiento calculado, un juego político que ya conocía demasiado bien. Y esta vez no pensaba permitir que la historia se repitiera. En ese momento el prota entendió que todo lo ocurrido en su vida pasada no había sido casualidad. Cada batalla perdida había sido planeada desde el principio por el imperio. Todo estaba orquestado con precisión, desde la falsa alianza hasta la caída de los mejores caballeros del reino. Entre ellos recordaba precisamente a Liam Flander, a un valiente caballero que había dado su vida defendiendo la causa de su reino. Durante la reunión con los nobles, el ambiente se tornó tenso. Algunos discutían acaloradamente sobre la necesidad de enviar tropas, mientras que otros se negaban por completo, cegados por el miedo o el egoísmo. El caos crecía entre los gritos, pero entonces el prota intervino, sereno y con voz firme, anunció que él mismo iría al frente. Aquella declaración sorprendió a todos, pero el prota mantuvo la calma. Dijo que si el reino debía demostrar su lealtad, sería él quien diera el ejemplo. Por cierto, en su rostro no había duda ni miedo, solo convicción. El rey, observando desde su asiento, comprendió por fin el verdadero propósito de su hijo. Entendió que lo que buscaba no era gloria personal, sino restaurar el honor perdido del reino. En los días siguientes, el prota entrenó sin descanso en el patio del castillo. Cada movimiento de su espada era firme. Fue entonces cuando su hermano Cedric apareció, visiblemente agitado. Se notaba en su expresión la preocupación genuina. Cedric le recordó que como príncipe no tenía obligación de participar personalmente en la guerra y que de hacerlo sería un riesgo innecesario. Sin embargo, el prota tranquilo le aseguró que ese era su deber y debía hacerlo por el bien del reino. Y bueno, después de escucharlo, Cedric finalmente entendió. Eso sí, le pidió entonces que regresara sano y salvo, prometiéndole que protegería el palacio en su ausencia. Por cierto, antes de marcharse, el instructor le advirtió algo importante. Los orcos eran criaturas mucho más peligrosas de lo que muchos imaginaban, no solo por su fuerza bruta, sino porque existían algunos especiales, los que portaban banderas sobre la espalda, conocidos como orcos de estandarte. Eran más feroces, más inteligentes y mucho más difíciles de derrotar. El prota sintió, asegurándole que tenía sus propios métodos para enfrentarlos. El instructor entonces, curioso, le preguntó si ya tenía un plan, pero antes de que pudiera responderle, una doncella se acercó corriendo, anunció que había llegado un visitante con algo que el príncipe había solicitado. Y bueno, vemos como en la sala de visitas lo esperaba el subdirector del gremio comercial. El príncipe, sin perder tiempo, preguntó por su socia, a lo que el tipo explicó que ella seguía viajando, cumpliendo con sus negocios como siempre, aunque él le había pedido que descansara. Además de ello, el tipo aclaró que no había ido solo a dar noticias, llevaba consigo un objeto que el príncipe había solicitado tiempo atrás. Abrió una caja cuidadosamente y se la mostró. Y claro, al verla el prota no pudo evitar sonreír, satisfecho. Dentro descansaban unas dagas antiguas, conocidos como Elemetrayan. Al principio el tipo creyó que eran simples piezas decorativas, pero el prota le explicó que aquellas armas eran artefactos raros, forjados con magia ancestral. Justo cuando lo decía, una de las dagas comenzó a moverse por sí sola, levitando frente a ambos. El tipo, aterrado, retrocedió de inmediato, creyendo que iba a morir. Y bueno, el prota se limitó a tranquilizarlo con calma, asegurándole que no corría peligro. El comerciante, aún temblando, le preguntó si estaba controlando el arma con su propio
maná, sorprendido por la cantidad de poder que irradiaba, a lo que el príncipe sonrió con ironía, diciendo que no había estado descansando precisamente estos días. Y bueno, luego de que el tipo se retirara respetuosamente, el prota se dejó caer sobre el sofá relajado. En ese momento dijo en voz baja que podía salir, y una figura femenina apareció entre las sombras. Era Asana, su aliada más discreta. Esta última se acercó con calma, informándole que había cumplido su encargo. Había dejado una advertencia junto a la cama de Leorio, tal como le había ordenado. Al recordarlo, el prota soltó una pequeña sonrisa, satisfecho con el resultado. Después de eso, Asana le preguntó si era cierto que planeaba unirse a las fuerzas aliadas, a lo que el prota respondió con serenidad que sí. Tras ello, ella le pidió que tuviera cuidado, pero él sonrió, asegurándole que no iría solo. Al principio Asana no entendía a qué se refería, hasta que le dijo directamente que ella también iría con él. Asana se quedó en silencio por un momento, pero luego sonrió suavemente y le dijo que prefería acompañarlo a cualquier lugar antes que volver a donde había estado antes. Prometió contactarlo pronto para los preparativos y luego desapareció con la misma elegancia con la que había llegado. Y bueno, días después, el estandarte del reino ondeaba alto sobre el patio principal. La partida del prota estaba por comenzar. Su hermano Cedric fue el primero en acercarse para despedirse. Le pidió que se cuidara y que no se sobreexigiera, pero el prota antes de irse bromeó diciendo que descansara de tanto estudio o acabaría quedándose ciego. Y bueno, el acto oficial comenzó. El rey se acercó y le preguntó con calma si estaba nervioso, pero el prota respondió con total confianza que no lo estaba. Entonces el monarca le pidió que mirara hacia atrás. Al hacerlo, el príncipe vio la multitud de soldados formados, miles de vidas que ahora estaban bajo su mando. Por un momento, un sentimiento de tristeza le invadió. Sabía que no todos regresarían con vida, y esa certeza pesaba sobre su pecho. Sin embargo, se prometió que haría todo lo posible para que ninguno tuviera el mismo destino trágico que en su vida pasada. El rey, notando su expresión, le preguntó si realmente creía poder lograrlo. El prota sintió, pero antes de que pudiera responder por completo, el rey desató una oleada abrumadora de energías asesinas dirigidas solo hacia él. Fue algo completamente inesperado. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y el prota sintió como sus músculos se paralizaban por completo. Su cuerpo no respondía, su mente gritaba, pero no podía moverse. En ese instante comprendió que aquello no era una simple prueba, sino una lesión directa. Debió aprender a enfrentar a la muerte sin retroceder. Y bueno, justo cuando la presión se volvió insoportable, el prota liberó su maná con todas sus fuerzas. Un resplandor azul intenso cubrió su cuerpo y una corriente de energía estalló en el aire. Cuando la luz se disipó, el rey seguía frente a él con una expresión tranquila. Asintió con una leve sonrisa y le dijo que había hecho bien, que eso era lo que esperaba de él. Le explicó que aquella demostración de poder era su forma de entregarle una carta de partida, una despedida sin palabras. Después de eso, el rey le dio una última orden: no tardar demasiado y regresar con vida. El prota, aún jadeando por el esfuerzo, afirmó con firmeza que lo haría. Entonces alzó su espada hacia el cielo y con voz fuerte y segura se presentó ante todos los presentes como el tercer príncipe del reino. Prometió luchar por su gente y le pidió a los soldados que depositaran su confianza en él. Días después, el ejército ya marchaba a través de los bosques rumbo al frente. Entre los árboles, las conversaciones de los soldados llenaban el aire. Algunos bromeaban para aliviar la tensión, mientras otros guardaban silencio. El prota permanecía sentado junto al fuego, observando el mapa y analizando la ruta. Por cierto, el viaje había sido largo y después de limpiarse las manos se dirigió hacia Sir Raymond, quien supervisaba la caravana. Le preguntó cuánto faltaba para llegar y el caballero le explicó que estaban cerca de Cedar, una ciudad que marcaba el final del primer tramo. Después cruzarían a Guide y llegarían a Valchat, donde comenzarían la verdadera campaña. Mientras conversaban, un caballero se acercó lentamente. Su presencia era tranquila, pero algo en su mirada resultaba familiar. Raymond notó que el prota lo miraba fijamente, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. Y es que en efecto, aquel rostro era imposible de olvidar. Frente a él se encontraba Laura Unflada, el hijo mayor del conde Frank. En su vida pasada había sido conocido como el Caballero de la Muerte, el mismo que lo había asesinado. Y vemos cómo el joven caballero se arrodilló con respeto y se presentó con solemnidad, jurando lealtad al príncipe. El prota, sorprendido, apenas pudo reaccionar. Su mente se llenó de recuerdos de su antigua muerte, pero esta vez el destino lo había colocado en una posición distinta. Lauren levantó la cabeza con una expresión llena de admiración y le confesó que lo consideraba un ejemplo a seguir. Hace años había escuchado la historia del día en el que el príncipe levantó su espada por una simple sirvienta, y aquella acción había quedado grabada en su memoria como el verdadero código de un caballero. Pero bueno, este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota finalmente da comienzo con su primera misión a cargo de su propio ejército, enfrentándose a miles de orcos. Pero todo esto sucede en la siguiente parte, que traeré solo si este video alcanza los 1000 comentarios con la frase "la regresión del príncipe caído" y 25,000 likes, o pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 6000 seguidores, que ya falta poco de hecho. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.